El día de hoy, pues vamos a ver el tema de integración del sistema cardiovascular a cargo del instructor Miguel Ángel Morales, ¿sí? Bueno, ya saben parte de las reglas, no se puede prender cámaras, no micrófonos, y pues bueno, cualquier duda que vayan teniendo, la pueden ir anotando en el chat, se van a ir respondiendo durante la sesión, ¿vale? Ok, hola. Hola a todos. Em, Espero que mi internet se escuche bien. Me van diciendo, por favor. Voy a tratar de irlo leyendo en el chat, junto con Gadi, que me va a estar apoyando. Porque, vaya, de repente ya saben, ¿no? Ya tenía rato que no hacía esto en línea. Un poco nostálgico volver a estos temas en línea, pero vaya, agradezco que estén aquí. Espero que la asesoría les sea de utilidad. Y por favor, cualquier cosa con mi audio principalmente, igual a lo mejor apago mi cámara justo por ese tema, pero vamos a ir ahí solucionándolo. Entonces, integración del sistema cardiovascular. Es complejo, porque es largo. Entonces, em, el día de hoy compete integrar ya demasiados conceptos que a lo mejor me escucharán que yo, pues tal vez de repente me vaya un poco rápido con algunos, porque en teoría ya los han evaluado, ya los han escuchado, pero el punto es que esto sirve hasta cierto punto como un repaso, ¿no? Entonces, vaya. Eh, Déjame ver cómo me paso aquí. Ok. Tal vez vaya un poco retrasado, pero espero que no sea mucho. Miren, vamos a discutir estos puntos. La interacción con distintos sistemas de control, que tienen todos tienen un objetivo en común, que es el corazón. Dos, la respuesta a la bipedestación, respuesta al estrés, respuesta al ejercicio y respuesta a la hemorragia. Parecen cortos, ¿no? O sea, bueno, parece como una charla pequeña, pero vaya que no lo es. Entonces, espero sus dudas al final, ¿no? Ahora, sabemos ya que cada órgano influye de manera particular para el control de sus necesidades circulatorias. Tenemos muchas circulaciones especiales. De hecho, hay capítulos de autores que nos hablan de cada uno de ellos, pero ya no podemos verlo independiente a cada uno. Ahora ya todos están unidos, ¿sí? Para tener un objetivo en común que es, pues, que cada uno cumpla sus necesidades metabólicas. Realmente es eso. O sea, yo cerebro, yo corazón igual mismo, yo riñón, yo intestino delgado, yo estómago, yo músculos esqueléticos, necesito mi propio volumen circulante efectivo, ¿sí? Con su propio porcentaje. Ahora, esto me lleva a que cada uno, si se altera, va a tener, por lo tanto, ciertas consecuencias, ¿no? Y cada uno va a responder a la alteración del propio corazón, que eso es ahora lo que vamos a ver. Entonces, ¿a qué voy con esto? Miren, al principio de fisiología empezamos básicamente con pues, con esta secuencia, algo lineal. Sabemos que la presión arterial aumenta, después sabemos que tenemos receptores de estiramiento, de presión, receptores que tienen la capacidad de elongarse, que van a producir potenciales de acción, que eso ya sabemos que se despolariza, se envía por una... Ya conocemos este arco, ¿no? Nuestro receptor, el estímulo que está recibiendo ese receptor, por dónde viaja el receptor, a dónde está su centro integrador y cómo regresa. Y la respuesta al final. Que pareciera eso en su momento, pues ha sido difícil todo el camino que llevan hasta ahorita para su primer parcial de Fisio 2. Ha sido un poco difícil de entender, ¿no? Esto lineal. El problema ahora que les presento es que se ramifica lo lineal. ¿Por qué? Porque, vean, en general nosotros buscamos aquí una presión arterial media efectiva, ¿no? Eso es como el inicio de nuestra línea. El problema es que esa presión arterial ustedes saben que depende, ¿no? De hecho, tiene una fórmula. El gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. El punto es ahora, ese gasto cardíaco de qué depende, ¿no? De toda esta ramificación, ¿sí? De que el volumen sistólico está adecuado y de que el volumen sistólico, sabemos ahora que depende de un volumen telesistólico al final de la diástole o al final de la sístole. Es decir, que salga la sangre eyectada de manera correcta, ¿no? 70 mililitros de manera correcta, pero que también, y se queden en 50, pero que también se llenen los 120. Entonces, justo ahí es donde empieza un poco a ver estos problemas de que contemplemos a los sistemas, pero ahora de una manera ramificada y aparte que están conectados entre sí.
Porque veamos, ya que conocemos todo el punto del gasto cardíaco, solamente es un factor que va a estar controlando a mi presión arterial media, del cual depende mi presión arterial media, ¿no? Pero el problema aquí es que la presión arterial media solo es un factor del gasto cardíaco, pero otro factor es la resistencia vascular periférica, ¿no? Si aumenta, si disminuye. Ahora, vemos que existen sistemas de retroalimentación que provienen de la misma presión arterial media, que básicamente pueden ser estas líneas rojas. Otra cosa interesante es que el sistema nervioso autónomo, que por ejemplo ustedes saben que es una de las principales reguladores de nuestras, tanto de nuestra bomba cardíaca como de nuestras resistencias vasculares, se ven inmersos en distintas partes del control de toda la presión arterial media. Por ejemplo, vemos al sistema nervioso autónomo cómo regula a la frecuencia cardíaca de este lado, ¿no? Y que la frecuencia cardíaca va a estar entonces afectando el gasto cardíaco. Todo viene del sistema nervioso autónomo, ¿sí? De su regulación extrínseca de la frecuencia cardíaca. Es decir, el sistema nervioso autónomo va a activar ciertas vías mediante el sistema simpático o parasimpático para decirle, aumenta la frecuencia o aumenta la rapidez con la que lates o disminúyela, ¿sí? Dependiendo si estamos actuando por vías colinérgicas o vías noradrenérgicas. ¿Ok? Ahora, aparte, el sistema nervioso autónomo va a irse al otro lado de nuestra gráfica, de nuestra presión arterial media, que es el control vasomotor sistémico. También interactúa ahí. Entonces, a lo que voy con esto, chicos, es que tenemos que entender cómo se conectan todos los sistemas entre sí y cómo ellos también van a mandar estímulos propios para que ahora pueda retroalimentarse entre ellos. Es decir, el gasto cardíaco va también a estar determinando qué tanto retorno venoso va a existir en la aurícula derecha. Pero, ¿qué creen? Ese retorno venoso es parte de una presión de llenado o de un volumen telediastólico, es decir, al final de la diástole, que va a estar alterando mi gasto cardíaco. Entonces, vaya, estos sistemas ahora vaya, subsistemas, tanto sistemas como subsistemas pertenecientes, perdón, al corazón, se están interactuando entre sí. Entonces, es momento ahora de justamente abrir el panorama. Solamente ese es el objetivo de los autores, de decirte, no podemos individualizar nada más el gasto cardíaco y después nada más la regulación de la presión arterial, la regulación del gasto cardíaco y aparte todos los factores de hemodinamia que ya vieron en clases pasadas. O sea, aquí ya es todo un compendio. Entonces, miren, resulta que nosotros tenemos sistemas de control de cardiovascular. Esos sistemas competen a lo que les acabo de enseñar, subsistemas que pertenecen o que tienen origen cardiovascular, es decir, gasto cardíaco, presión arterial media, resistencia periférica total, el volumen sanguíneo, toda la regulación del gasto cardíaco y de la presión arterial, y por ende este control vasomotor, es decir, si se vasoconstriñe, si se vasodilata, ¿no? Pero aquí lo interesante es que no solamente el propio corazón y los propios vasos se pueden autorregular, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que pueden hacer, ¿no? El corazón dice, lato más fuerte, saco más sangre, me lleno mejor, ¿no? Vasodilato, vasoconstriño, de acuerdo a lo que necesite. Bueno, ok, resulta que tenemos sistemas de control no cardiovasculares que conocemos ya el sistema nervioso autónomo, el sistema respiratorio, órganos hematopoyéticos que nos van a estar, mejor dicho, definiendo un hematocrito, el hígado. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos de una manera muy resumida, porque si no, no me da tiempo a abarcar todo, ¿ok? Entonces, vean, ya entendemos que hay subsistemas propios del corazón y de los vasos, que los van a estar regulando a ellos mismos, y sistemas como respiratorio autónomo, urinario, gastrointestinal, endocrino, hematopoyético, que van a estar regulando al mismo corazón, ¿sí? Estos temas, algunos de ellos no me voy a detener mucho en todos, porque en realidad o se van a ver más adelante dentro de su curso de Fisio 2 o ya se vieron. Por ejemplo, ¿qué onda con el sistema nervioso autónomo? Básicamente se altera de dos maneras: vasoreceptores y control local. Es decir, un control más localizado que no tiene que venir desde un estímulo, desde hasta ribota, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más sencillo? Hablar de vasoreceptores. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué tipo de vasoreceptores, de cuáles estamos hablando aquí? Que van a estar siendo estimulados por el sistema nervioso autónomo. Los leo.
¿A cuáles vasoreceptores me refiero? De acuerdo a la clasificación que hay. La clasificación más sencilla. El plomus carotídeo va más como un quimioreceptor. Exactamente, de presión alta. No, no me pueden poner de alta y baja presión. Por eso justamente es lo que estoy tratando de emitir aquí. Resulta que adentro del corazón tenemos vasoreceptores también, sí, pero son de presión baja. ¿Por qué creen de presión baja y por qué creen de presión alta? Pues porque la presión baja se habla de una presión venosa y la presión alta habla de una presión arterial que constantemente sabemos que es alta, ¿no? Que es más fuerte, más poderosa. Entonces, los vasoreceptores de presión alta están por fuera, ¿sí? Hasta cierto punto del corazón y las vías por las que van a actuar y van a decir si se vasodilata, si se bradicardiza el corazón y los vasos respectivamente, es mediante una vía nerviosa, ¿no? Ya sabemos, va por el glosofaringio o va por el vago, dependiendo si estamos en el seno carotídeo o en el arco aórtico. Esos son mis vasoreceptores de alta presión, porque están sensando presión arterial. Entonces, viajan mediante vías aferentes, que básicamente es el glosofaringio, el 9 y el 10, y el vago, vaya, y viajan hacia un sistema, un centro de control, que saben todos ustedes que es el bulbo, ¿no? Ya lo hemos estado como que repitiendo y repitiendo, al núcleo del tracto solitario, básicamente. ¿Qué es el núcleo del tracto solitario? Claro, se divide en el motor dorsal del vago. Vaya, hay como divisiones a las que, insisto, aquí no es el objetivo de la charla, ¿no? Volver a repetirlas, pero sí podemos recapitular de lo que han visto en clases pasadas, que esa vía aferente llega al centro de control y que posteriormente por vías eferentes, que básicamente son vías simpáticas, ¿ok? Vías autónomas, van a decirle al corazón, relájate, vamos a bradicardizar, vamos a vasodilatar, y eso va a responder al estímulo principal. ¿Cuál es nuestro estímulo principal? La presión arterial media elevada. Pero ¿están de acuerdo que esto ya es externo? Ya no está regido por el corazón mismo. El corazón ya no agarra, por ejemplo, en la ley de Frank-Starling, donde el corazón agarra y dice, ok, es un mecanismo propio del corazón, que funciona como una liga, ¿no? Que tiene la capacidad de distenderse y la capacidad de regresar, de oponerse, ¿no? Ser elástico. Eso ya es algo del corazón propio. Aquí es aparte, ¿no? Porque al final el control de la presión arterial media, como lo vemos a corto plazo, depende de reflejos nerviosos, de un sistema nervioso autónomo. Ese es un sistema entonces no cardiovascular. ¿Qué provoca? Por eso les pongo aquí impulso negativo, vasodilatación más bradicardia. ¿Sí? Que básicamente les digo, son puntitos de repente aquí que subrayo pequeños para aquellos que no lo escucharon, no les quedó claro, solamente aquí como que lo resumo y pongo la conclusión. ¿Qué es lo que hacen estos vasoreceptores de alta presión? Vasodilatar y bradicardizar, ¿no? Al contrario de lo que hace, por ejemplo, mi vasoreceptor de baja presión, como lo es la aurícula, mi aurícula derecha, que su objetivo es taquicardia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el control local? Resulta que el mismo sistema nervioso autónomo tiene neurotransmisores atípicos. Tiene una vía simpática y parasimpática no clásica. Es una manera, un sinónimo para que ustedes me entiendan. ¿A qué voy con esto? Resulta que hace años se descubrió que el ATP y el óxido nítrico son neurotransmisores, es decir, tienen la capacidad de ser moléculas que creen una comunicación intercelular. ¿Sí? No nada más es como de que el óxido nítrico como tal sobre la célula endotelial, no, aquí es un transporte, ¿ok? Que se da mediante ciertos componentes. Ya sabemos que el óxido nítrico se deriva de la L-arginina mediante su famosísima enzima, la óxido nítrico sintetasa, para que vean, ustedes lo están observando del lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Podemos liberar, vean, la acetilcolina está al ladito, ¿no? Aquí tenemos acetilcolina normal, que va a usarse para vasodilatar. Ese es el objetivo. Acuérdense que estamos recapitulando todo este tema parasimpático y simpático, ¿no? Que se vio en Fisio 1. Estamos recapitulando qué onda con la acetilcolina o en su contrario, qué onda con la noradrenalina. Pero aquí, acetilcolina, que su objetivo es el impulso negativo, por así decirlo, vasodilatar, lo ayuda el óxido nítrico, que es un neurotransmisor atípico. ¿Qué hace? Mediante la activación por la vía de la guanilato ciclasa, genera GMP cíclico y por ende genera relajación.
¿sale? Porque al final nosotros tenemos varios periodos de relajación, periodos fuertes o periodos muy débiles, ¿no? El óxido nítrico no es como un vasodilatador que actúe de manera prolongada, sino que lo hace al inicio, pero es un potente vasodilatador, ¿sí? Pero dense cuenta que aquí funge como un neurotransmisor, un neurotransmisor que va a desencadenar una vasodilatación. Ahora, también la misma acetilcolina mediante receptores M3 muscarínicos, vaya, mediante la vía de inositol trifosfato, aumenta la cantidad de calcio en células endoteliales y la propia célula endotelial libera óxido nítrico, que básicamente esa es la vía que comúnmente conocemos, ¿no? Que la célula endotelial libera su propio óxido nítrico y sabemos que es uno de los más potentes vasodilatadores, ¿no? El óxido nítrico. Ahora, ¿qué onda con el ATP? El ATP es la contraparte. Es esa vía, pero ahora no parasimpática. Ahora es esa vía análoga simpática, el ATP, mediante receptores purinérgicos, que así se llaman receptores del ATP. Ahora ellos, aquí no lo coloqué para no hacer más alargada esta parte del sistema nervioso autónomo, pero ahora mediante toda esta activación noradrenérgica, se ayuda la noradrenalina con el ATP. Y ahora el ATP, mediante receptores purinérgicos, se une a ellos, PX2, PY2, vaya, ahí hay ciertos nombres, y ¿qué creen que va a causar el ATP? Vasoconstricción. Entonces, este es el sistema nervioso autónomo actuando de una manera análoga a la que conocemos, por eso aquí coloco como el control local, ¿sí? Y, situándome específicamente en estas dos sustancias, ¿no? Perdón, óxido nítrico y ATP. El óxido nítrico vasodilata, el ATP vasoconstriñe, ¿sale? Entonces, este es un impulso en general negativo. Ahora, tenemos al sistema respiratorio, ¿sí? Aquí sí, eh, sí, voy más lento. Es que es largo, perdón. Quise meter muchas cosas y se hace largo, pero sí. Entonces, tenemos al sistema respiratorio, chicos. Aquí recapitulamos. Quimioreceptores. Básicamente esa es nuestra palabra clave. Pero resulta que los autores nos dicen, ¿cómo actúa el sistema respiratorio sobre el control cardiovascular? Mediante quimioreceptores, mediante el aumento de presiones intratorácicas, ¿sale? Y mediante las pérdidas de agua por evaporación. Es decir, ahorita que yo estoy hablando, pues ahí tengo una pérdida de agua neta que no podemos ignorar, pero vaya, no es como que tenga tanto poder o sea, no es como que pierdan demasiada agua por evaporación, pero vaya, lo agregan, ¿no? Ahora, ¿por qué aumento de presiones intratorácicas? Muy sencillo y como muchas veces lo hemos comentado, si yo tengo mayor inspiración y aumento la presión negativa, entonces aumento el retorno venoso. No sé si tengan alguna duda con ese punto, porque básicamente es como muy ligado. A mayor presión negativa se crea un mayor vacío, básicamente es una palabra un poco más sencilla de entender, mayor vacío y chupa más sangre, así de sencillo, ¿no? De arriba y de abajo, chupa más sangre, sube más, baja más y toda llega a la aurícula derecha, mayor retorno venoso y mayores volúmenes, ¿sí? Pero resulta, ahorita me regreso a lo del ATP, resulta que aquí tenemos un impulso positivo. Y mi palabra, por eso digo palabra clave, porque es como lo más importante, es mi quimioreceptor. Es decir, el sistema respiratorio está respondiendo a cambios en algunos metabolitos, a mi sistema, bueno, a un componente más metabólico. Es decir, resulta que de una manera aislada, yo conozco que mis quimioreceptores periféricos, ¿dónde están mis quimioreceptores periféricos? Ahora sí, cuerpo carotidio, cuerpo aórtico, estas células glómicas que están detectando que detectan la disminución de oxígeno principalmente. También detectan el aumento del CO2 y por ende detectan la disminución del pH. Cuando decimos disminución de pH, es como un pleonasmo decir aumento de CO2, ¿no? Porque básicamente hablamos de un ácido que se está acumulando, ¿no? Y por ende disminuimos el pH. Entonces, los sensan quimioreceptores periféricos. Van a viajar por una vía aferente similar, vaya, aquí no vuelvo a repetir, una vía aferente que va a llegar todo, recuerden, al núcleo del tracto solitario, que tiene ahí otros núcleos más pequeños, pero vaya, llega al bulbo. Coordina, integra y ¿en qué va a resultar? De manera aislada, ojo con lo que les estoy diciendo, porque tenemos una respuesta integrada. De manera aislada, el corazón se inhibe y los vasos se activan.
Es decir, cuando yo digo que el corazón se inhibe, hablo de que hay una bradicardia, no vayan a creer que se apaga, ¿no? Y cuando los vasos digo que se activan es porque existe una vasoconstricción. Ese es el efecto neto. Ujú. Pero, ojo, los quimiorreceptores destacan solamente cuando hay una hipoxia severa. Y eso es un punto importante, porque la hipoxia severa condiciona una respuesta diferente. No me va a terminar, no, mi respuesta final, mi conclusión de toda esta vía, no va a ser bradicardia más vasoconstricción, va a ser taquicardia más vasoconstricción. ¿Y por qué pasa esto, chicos? Porque realmente cuando yo tengo una hipoxia severa, los quimiorreceptores actúan. Ahí está, cool. Ya sabemos cómo. Aquí está, de su lado izquierdo de la pantalla. Pero resulta, chicos, que los quimiorreceptores centrales no están ahí de adorno. Estos quimiorreceptores centrales, ¿a qué responden principalmente? A cambios en el pH. ¿Y qué les dije? pH es como decir igual a CO2. Entonces está respondiendo a los cambios en el pH. Y como yo tengo una disminución de oxígeno y no estoy liberando por ende la misma cantidad de CO2 y se está acumulando el CO2, mi pH disminuye. ¿Y quién creen que sensa eso? Pues mi quimiorreceptor central. Y entonces, cuando mi quimiorreceptor central, que está en el bulbo, básicamente está en el encéfalo, vaya, en el tronco encefálico otra vez, están ahí en el bulbo, estos quimiorreceptores sensando la disminución de pH, dice, hay que comenzar a ventilar, hay que comenzar a sacar el CO2. ¿Sí? Entonces, es una respuesta normal. ¿Qué pasa? Se estira el pulmón, hay mayor ventilación, y el mayor estiramiento pulmonar, ¿qué creen que pasa? Inhibe al centro cardioinhibidor. Está raro, ¿no? Inhibe al centro que se encarga de inhibir. Básicamente esa es la palabra, o como que el juego de palabras. Inhibe a un centro cardioinhibidor que se encuentra también en el bulbo. Y entonces, ¿qué pasa, chicos? Tenemos una taquicardia. ¿Pero por qué tenemos esta taquicardia y no una bradicardia? Porque los quimiorreceptores solamente actúan cuando hay una hipoxia severa. ¿Sí? Y los quimiorreceptores no actúan solitos, hay dos, hay periféricos y hay centrales. Y al meter al juego a los centrales, entonces tenemos, por ende, un mayor estiramiento por la mayor ventilación y una inhibición del centro cardioinhibidor. ¿Quién inhibe al centro cardioinhibidor? Valga la redundancia, lo inhibe el estiramiento pulmonar, ¿sí? Porque tenemos, acuérdense que tenemos ciertos sensores que sensan el estiramiento, ¿sí? Entonces, vaya, se inhibe a nivel de bulbo. ¿Y qué pasa? Pues tenemos taquicardia refleja, porque no hay nadie que me inhiba a mi corazón. No tengo ningún ionotrópico negativo que me esté inhibiendo a mi corazón. Cuando digo ionotrópico, me refiero a la fuerza de contracción, y cuando digo cronotrópico, por si acaso, me refiero a la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, no hay nada que inhiba eso. Entonces, por ende, logro una taquicardia refleja. Entonces, vean, como conclusión, a menor oxígeno o a mayor CO2, dependiendo de dónde estemos, a menor oxígeno, quimiorreceptores periféricos son mucho más sensibles, y a mayor CO2, quimiorreceptores centrales. En este caso, hablamos de mayor CO2, acuérdense, igual a menor pH, tengo una vasoconstricción. Eso sería lo más importante, porque de ambos lados coincide. Solo que les digo, la manera en la vida real, que es lo que estamos viendo el día de hoy de manera integrada, en la vida real, yo tengo una taquicardia refleja por todo el mecanismo que les acabo de repetir. Entonces, lo del ATP que les comentaba, chicos, es que el sistema nervioso autónomo, regresándome un poco al control por este sistema, es que el ATP es un neurotransmisor atípico, análogo al sistema simpático. Es decir, su objetivo es vasoconstricción. Entonces se entiende rápido si yo les digo aquí que el óxido nítrico genera vasodilatación. Entonces el ATP es como su contraparte, así de sencillo, ¿sí? Pero son parte de una manera, o sea, ustedes se preguntarían, oye, ¿cómo el sistema nervioso autónomo controla mi corazón? Bueno, mediante vasoreceptores y mediante un control local, ¿sí? Básicamente por eso así les voy como que colocando estas palabras en cada uno de los sistemas. No sé si, vaya, se entendió esa parte. Ahora, repito, el ATP tiene como que una complejidad aparte, entre comillas, por sus receptores purinérgicos, que básicamente se llaman PX2 o PY2, vaya, son receptores de ATP que están sensando la llegada del ATP, así como aquí el óxido nítrico pasa de una manera muy sencilla, en el ATP no tiene receptores más especializados, ¿no? Entonces, vaya,
es un poquito diferente la vía, pero al final cada uno tiene su objetivo, no son igualitos, son diferentes, pero es un control local, es una respuesta localizada en el vaso, ¿sí? Al lado de la célula endotelial, vaya. No viene desde un centro integrador desde hasta arriba. Ok, ahora, órganos hematopoyéticos e hígado. ¿Qué onda con estos? Básicamente aquí solo hablo de dos puntos importantes. Cuando hablo de órganos hematopoyéticos, es decir, que si tengo un órgano que está aumentando la cantidad de glóbulos rojos, entonces aumenta mi hematocrito. Entonces esto trae de nuevo con nosotros la ley de Poiseuille, ¿no? Que la viscosidad expresada, o mejor dicho, la viscosidad que se va aumentando con de acuerdo al número de hematocrito que tengamos, mayor viscosidad, mayor hematocrito, expresa el grado de la falta de capacidad de deslizamiento entre dos capas de líquido. Ustedes recuerdan que el flujo es laminar, entonces van ahí, ¿no? Entre dos capas, básicamente como si la sangre corriera de esta manera, a mayor hematocrito, pues esta capacidad de deslizarse disminuye, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí juntan hematopoyéticos e hígado? Pues para rescatar un poco de lo que el hígado contribuye a la presión coloidosmótica o a la presión oncótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente ustedes saben que al final nuestro volumen sanguíneo y volumen plasmático al final tiene una cantidad de proteínas y si el hígado no las produce, evidentemente tenemos una menor presión oncótica y si esto no está adecuado, no hay una atracción tanto de solutos como de agua y el agua sale y se genera edema, ¿no? O sea, vaya, es líquido que pasa al tercer espacio, que se extravasa, simplemente por la disminución de proteínas. Entonces, las proteínas, pues vaya, ¿no? Nuestra albúmina, proteínas transportadoras, que son generadas principalmente por el hígado y que si no las tienen de manera adecuada, toda nuestra hemodinamia se puede afectar. Claro, ¿por qué? Porque no tenemos la osmolaridad adecuada, porque no tenemos ahora las fuerzas de atracción para que el agua no se salga, ¿no? De su espacio como tal, que es nuestro espacio intravascular, que no se salga del vaso. ¿Quién ayuda a eso? Pues las proteínas, sí, en gran medida, ¿no? Entonces no hay que olvidar a este punto. Ahorita respondo sus preguntas al final como que de esta sección para poder avanzar, ¿sale? Entonces, esto es como recapitular al hematocrito, la capacidad que tiene el flujo de correr de acuerdo a una viscosidad aumentada o disminuida, ¿no? Y no tiene la misma cantidad y la misma facilidad de un flujo adecuado, ¿sale? Entonces, vaya, es como para traerlo a tema. Ahora, resulta que el sistema gastrointestinal y el urinario es uno de los más importantes y por eso lo recapitulamos en temas que vienen a continuación de su temario, valga la redundancia, con toda la fisiología renal. Porque resulta que el sistema gastrointestinal y urinario van a estar determinando a mi volumen circulante efectivo. Y es que este volumen circulante efectivo, ustedes recuerden que depende de dos cosas. O sea, el volumen de líquido extracelular, o mejor dicho, el líquido extracelular, tiene un volumen y tiene una osmolaridad, que eso se va a ver mucho más adelante. Pero resulta que si se altera alguna de estas dos, pues yo altero toda mi hemodinamia. Así como ahorita les hablé de las proteínas, que se altera básicamente también la distribución del agua. Pues básicamente el riñón, que es uno de los principales, va a estar controlando al principal determinante del volumen del líquido extracelular o al principal determinante de mi osmolaridad, que ustedes saben que es el sodio, ¿no? Pero también controla la glucosa, también controla el potasio y muchas cosas, ¿no? El punto es que esa es una manera de la que puede estar actuando tanto mi sistema gastrointestinal y urinario. Salida y entrada de electrolitos, control del volumen del líquido extracelular. No podemos descartar que también controla la osmolaridad. Control de la presión arterial a largo plazo, pues por supuesto, ¿no? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Tanto la aldosterona hace su chamba, como la angiotensina 2 hace también su trabajo de vasoconstricción, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo estamos recapitulando y recapitulando muchas cosas, que es básicamente integrar todo el sistema cardiovascular? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues resulta que el volumen circulante efectivo es el principal detonante para la retención o excreción de sodio. Es decir, el sodio va a estar permitiendo que mi volumen esté adecuado, pero si yo tengo demasiado sodio, evidentemente no necesito esa cantidad, ¿no? De a lo mejor que me acabo de comer una hamburguesa, unas palomitas, un refresco, ¿sale? Hay demasiado sodio ahí. Entonces, la ingesta que yo tengo tiene que tener un balance
¿sí? De salida, ¿sí? O sea, ese balance positivo también debe de existir un balance negativo con esta ingesta de eso, ¿sale? Entonces, aquí tengo una imagen que contempla un poco, si se dan cuenta, mucho más al riñón, que si mi volumen circulante efectivo disminuye, vean cómo tengo aquí muchos otros sistemas, pero resulta, chicos, que también tengo a mi sistema que es el riñón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que disminuye la tasa de filtración glomerular. Recuerden que el volumen circulante efectivo, que es una de mis palabras favoritas en fisiología, es justamente la capacidad que tiene toda mi presión arterial media. Es como un sinónimo de presión arterial media. Que me indica qué tanta perfusión tienen todos mis órganos. Por eso es un volumen circulante efectivo, ¿sí? Que está constante, que está constantemente perfundiendo, ¿no? Entonces, si de alguna u otra manera se afecta, yo disminuyo la cantidad que le llega al riñón y se empiezan a generar algunos sistemas de respuesta. Uno de ellos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué creen que hacen? Evidentemente dicen, bueno, a ver, primero necesitamos volumen. Y si quiero volumen, ya les dije que es el principal determinante del volumen, necesito sodio y por ende voy a ingresar sodio, ¿sí? Aunque tire potasio, ¿ok? Pero esa es la chamba de la aldosterona, ¿ok? Entonces, retengo sodio para que pueda yo generar una presión arterial media adecuada, ¿no? O un volumen circulante efectivo, valga redundancia, adecuado, ¿sale, vale? Entonces, básicamente es de esta manera en la que actúan tanto el sistema urinario como el gastrointestinal. Evidentemente, el gastrointestinal no tiene la misma capacidad como de control, pero obviamente nos ayuda a ingresar y si hay algún problema con el ingreso y nos da una diarrea extrema, ¿ok? Una diarrea meramente acuosa, ¿sí? Entonces, pues vaya, tenemos una salida de electrolitos constante. Solo es como para recapitular esos puntos, ¿sale, vale? Vamos a ir viendo en varias ocasiones cómo actúa el riñón, así que por eso me adelanto. Ahora, el sistema endocrino, de nuevo, y cae en lo mismo. Todas las hormonas que libera tienen un objetivo. Y esos objetivos son los órganos que acabamos de ver, muchos de los que acabamos de ver. Porque la médula suprarrenal, o una de dos, o libera sustancias vasoactivas, ¿sí? Que al final son hormonas, que van a regular eh, tanto mis vasos como mi bomba cardíaca. ¿Sale, vale? Porque si se dan cuenta, yo puedo liberar tanto adrenalina, ¿sí? Como puedo liberar cortisol, como puedo liberar aldosterona, ¿me explico? Que van a estar actuando, por ejemplo, ya les dije, ¿no? La aldosterona va a ser al final, va a tener una liberación que va a estar actuando en el riñón. Y entonces meto sodio, saco potasio, ¿no? Pero vaya, el punto es que estas hormonas vasoactivas van a tener diferentes acciones con mi sistema cardiovascular, ya dependiendo a qué es lo que estemos evaluando. Por ejemplo, puedo estar liberando adrenalina, dependiendo a qué receptor vaya, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ok? Tanto puede afectar de una vía vasoconstrictora como una vía vasodilatadora, ¿ok? Recuerden aquí importante que ustedes recapitulen qué mecanismo de acción tiene cada receptor, ¿sí? Porque beta 2 pues es vasodilatador, ¿ok? Aunque esté actuando con adrenalina. Sí, sí se libera serotonina, sí se libera angiotensina 2, sí se libera ADH, o sea, aquí depende, ¿sí? No estoy diciendo que todo viene de la médula suprarrenal, no se vayan a confundir que aquí porque pongo las médulas suprarrenales vayan a pensar que todo viene de aquí, no, no, depende que venga del hipotálamo, son respuestas a partir de la osmolaridad, o sea, son distintas hormonas que se liberan, ¿sí? Y que son vasoactivas, como el ADH o el ABP. La hormona antidiurética es una sustancia meramente vasoconstrictora, así como la angiotensina 2, así como la serotonina. Entonces, vaya, son distintas hormonas que van a estar actuando en mis vasos para poder regular. Y también, pues, pueden estar actuando, ¿por qué no?, en el corazón, ¿sí? O sea, la misma adrenalina con receptores beta 1 pues actúa como cronotrópico positivo y ionotrópico positivo, ¿no? Entonces, vaya, es como recapitular este tipo de mecanismos de acción. Y solo para no dejarlo pasar, el sistema de control térmico. Resulta que nosotros tenemos algunas acciones, como son la vasoconstricción y como son la vasodilatación, dependiendo a qué temperatura estemos. Porque si yo tengo mucho frío, ¿sí? Imagínense, estamos bajo 2 grados, ¿no? En 2 grados.
o simplemente cuando hace mucho frío, tal vez aquí en Puebla, que algunos tengan más sensibilidad al frío, necesito mecanismos que se activen por el frío. Y resulta que en esta área preóptica, en el hipotálamo, yo tengo la manera de poder controlar una vasoconstricción. Claro, a nivel cutáneo, sí, pero al final está actuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vasoconstricción, ¿qué es lo que hace? Evita que aumente el flujo cutáneo de sangre y entonces yo no pierda calor por ahí. Es decir, se entiende más cuando evalúo el mecanismo activado por el calor. Si yo tengo mucho calor, quiero disipar el calor. ¿De qué manera? Pues incremento el flujo sanguíneo para que pueda ahora liberarse mediante evaporación, también mediante sudor, para activar glándulas sudoríparas y disipar el calor. ¿Sí? Entonces, la vasodilatación es un término que podemos asociar con aumento de flujo sanguíneo. Tiene su objetivo cada uno, pero vaya, al final es un sinónimo. Entonces, cuando yo tengo calor, vasodilato a nivel cutáneo, ¿sí? Sin duda que es a nivel de piel, pero yo estoy creando, ¿sí? Mediante un mecanismo activado por calor que se sensa en el hipotálamo, estoy creando una vasodilatación. Ujú. Y al contrario, si yo tengo frío, pues yo no quiero que se disipe esa sangre, ¿no? Esa temperatura que me puede ayudar a controlar el frío. Entonces yo creo una vasoconstricción cutánea. Sale, vaya, es un ajuste del tono muscular de las arteriolas que se encuentran en la piel, que van a estar controlando simplemente qué tanto flujo de sangre tengo y si quiero que se disipe el calor o si quiero mantenerlo. Entonces, básicamente es como recordar que el control térmico tiene mucho que ver, ¿ok? El complejo vasomotor, ¿sale? Entonces, básicamente es eso. Um, Ok, vamos a responder la pregunta de Larisa. Si quieren, recibo sus preguntas de esto que acabamos de ver. Dice, entonces cuando hay mucho CO2, digamos que se activa eh, la vía de los centrales y hay taquicardia, pero otra vía de los periféricos, ¿cuándo se ocuparía? Es que realmente no se ocupa. O bueno, a lo mejor, y si es que entiendo tu pregunta, va por ahí. Los quimiorreceptores periféricos, Larisa, no se van a activar y no van a estar er, eh, creando esta respuesta de bradicardia y vasoconstricción si no tenemos una hipoxia severa. No, no porque disminuya tantito mi oxígeno. O sea, por ejemplo, ahorita yo les diría, hagamos berrinche y dejemos de respirar, ¿no? Solo entre comillas. Yo agarro y dejo de respirar. Y o sea, aunque pase mucho tiempo, el sistema también del control respiratorio no va a ser tan severo como para que yo cree una bradicardia y vasoconstricción. De hecho, solamente se ha visto en una apnea eh, muy, eh, muy marcada. Es decir, yo podría incluso atreverme a decir, y es que si no mal recuerdo, ustedes han visto que hay este tipo es un deporte extremo, la apnea, que básicamente son personas que bucean, es que no sé cómo decirlo, pero básicamente se sumergen muchos metros bajo el nivel del mar y entonces no respiran. Esa es una apnea que se genera de manera súbita. Solamente así, Larisa, creo que es la única manera en la que mi quimiorreceptor periférico va a estar actuando y va a producir bradicardia y vasoconstricción. Pero si esa apnea no está controlada y no es un deportista que se dedique a hacer este tipo de deporte, que literalmente se llama así, se llama apnea, creo, y tenemos un problema de hipoxia severa por algún tipo de hipoxia, ya sea de tipo hipoxémica o porque tenemos una anemia muy severa, ¿ok? Si tenemos una hipoxia de este tipo, el quimiorreceptor central tiene el suficiente tiempo para entrar y actuar junto con el quimiorreceptor periférico. Y los dos actuando van a recaer en una vasoconstricción y taquicardia. Pero, insisto, solamente una apnea de manera muy súbita puede estar actuando de manera aislada. Por eso les digo, esta respuesta en la letra A, respuesta cardiovascular intrínseca, es una respuesta que no está integrada, que no está obedeciendo a mecanismos cotidianos reales. Ese es el punto al que voy, ¿no? Y entonces aquí en el sistema respiratorio, por eso tuve que aclarar, el mecanismo respiratorio más real, de acuerdo a la vida cotidiana, es el de la zona B o el de la letra B, ¿sí? Porque, pues los quimiorreceptores periféricos no están solos. ¿Sale? Entonces, vaya. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pero bueno. Eh, es difícil. Es difícil todo este tema. El punto es que para que nosotros evaluemos al sistema cardiovascular de una manera más integral, chicos,
hay 4 situaciones en las que podemos darnos cuenta cómo demasiados sistemas, que de hecho son los que acabamos de ver, o sea, de hecho, acabamos de ver estos sistemas con el hígado, que con el riñón, con el gastrointestinal, con el endocrino. Bueno, todos ellos se pueden integrar y los podemos evaluar de una manera muy cool en 4 situaciones. ¿Cuáles? Hemorragia, hacer ejercicio, que es uno de nuestros objetivos el día de hoy de la clase, más importantes. Estar parados, literalmente pararnos, ¿sale? Y estresarnos, que es el modus vivendi de nosotros diariamente, si no me equivoco. Espero que lo puedan controlar, pero estamos estresados, ¿sí? Constantemente. Pero es un estrés que puede ser muy, muy agudo. También quiero aclarar eso, ¿no? Y vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, vean. Primero, una de las situaciones que ponen al corazón bajo estrés, ¿sí? Eh, es decir, que ponen a jalar al corazón, es la respuesta a la bipedestación. ¿Qué pasa si no existiera una adaptación a la bipedestación? Básicamente, es como decir que estamos utilizando un vasito, como si nuestros vasos no tuvieran la capacidad de extenderse, ni de contraerse, ni nada. O sea, un vaso literalmente de agua. Si este vaso nosotros lo pudiéramos evaluar de una manera sencilla, ustedes saben que cuando el vaso está así, ¿no? O sea, si el vaso lo tuviéramos horizontal, pues tenemos una presión media, que esa presión, chicos, es una presión de 7 milímetros de mercurio experimentalmente hablando. Esta presión se dice que es una presión que se ocupa cuando el corazón tiene cuando el corazón está detenido, así de sencillo, ¿sí? Ahora, imagínense que este recipiente de aquí, mi termo en forma de pelotita de fútbol americano, es un cilindro horizontal que tiene las medidas que están en su pantalla. Es decir, mide un 80 centímetros, ¿no? O sea, sería un vato grande. Tiene un diámetro de 3 centímetros y su presión de manera horizontal, ojo, así, acostada, es de 7 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es nuestro sistema de medición? La presión de la aurícula derecha. ¿Va? Ese va a ser nuestro sistema de medición. Que básicamente imagínense que la aurícula derecha es nuestro orificio por donde tomamos agua. Si fuera un recipiente nuestros vasos, así como este, ¿ustedes están de acuerdo que si yo paro el vaso de manera vertical, sí, pues el agua se va se iría por efecto de gravedad? Pues se cae, así de sencillo, se va hacia abajo. Resulta que si mi cilindro tuviera ya sea fuera muy distensible o no fuera distensible, se va hacia abajo el agua y no tendría la capacidad de llegar hacia donde les dije que es nuestro sistema de medición, hacia mi aurícula derecha. Si no hay manera de que esta agua que se acaba de caer llegue hacia acá, tendríamos entonces menor retorno venoso, evidentemente, porque no hay nada que nos ayude, la gravedad está llevando todo hacia abajo. Menor retorno venoso, por ende, menor volumen telediastólico, menor gasto cardíaco, menor volumen sistólico y menor presión arterial. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial, por ende, va a disminuir. Pero resulta que nosotros tenemos una presión de la aurícula derecha de más 2 milímetros de mercurio, pero dejémonos entre 2, 3 milímetros de mercurio. Pero esta presión de la aurícula derecha que está aquí, que es nuestro orificio por donde tomamos agua, está regulada, ¿sí? Está regulada de una manera muy interesante. Vean aquí cómo nosotros tenemos me imagino que ahí viene el puntero, ya voy a empezar a usar esto, espérenme. Aquí ustedes pueden notar cómo estamos midiendo la entrada de sangre a la aurícula derecha. Entonces, nos dice, si tú tienes un cilindro de un 80 centímetros y lo volteas, pues va a caer. Digamos que esta línea de acá divide a mis miembros superiores, mi cabeza, mi cerebro, flujo sanguíneo cerebral, y acá abajo estamos en miembros inferiores, ¿no? Entonces resulta que la sangre cae, pero este cilindro, ya ahora haciendo ejemplo con este vasito, tiene una complianza alta. ¿A qué me refiero con complianza alta? Se distiende. Esa es básicamente la manera que podemos definir más fácil complianza. Se distiende. Esta distensibilidad, chicos, es una particularidad interesante de nuestros sistemas venosos. Y aquí es como poco a poco comenzamos a comprender qué onda con la regulación de la sangre, del volumen sanguíneo, del retorno venoso, cuando nos levantamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que no suceda esto y que contemplemos fisiológicamente 2 milímetros de mercurio de presión en la aurícula derecha? Bueno, ahorita regresamos a esta imagen. Son 4 mecanismos de control. Una adecuada distribución de la sangre,
una distensibilidad desigual de los vasos, bombas musculares y reflejos autónomos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, insisto? Reducir la acumulación de sangre en miembros inferiores, porque evidentemente ya sabemos que si el cilindro fuera, nuestros cilindros, que son nuestros vasos, fueran así, pues se cae toda la sangre a los pies y no habría una buena distribución. Entonces hay que reducir la acumulación de sangre abajo y mantener la presión arterial, perdón, la presión de la aurícula derecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno, ¿cómo distribuimos proporcionalmente la sangre? Bueno, resulta que al pararnos, literalmente este es el mecanismo. Nosotros nos levantamos de la cama, ¿sí? Eh, no tan rápido de una manera adecuada, ¿sí? Sale sangre del corazón y resulta que esta sangre del corazón lo que va a hacer es intentar distribuir a todos lados la sangre o básicamente el volumen sistólico. O sea, tiene una fracción de eyección adecuada, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón para que pueda distribuirse hacia el cerebro, hacia los miembros superiores, hacia el cuello, hacia la cara, hacia el abdomen, y obviamente es más sencillo que se distribuya hacia los miembros inferiores porque la gravedad ayuda. El punto es, nosotros si estuviéramos viendo el mecanismo que les acabo de enseñar hace un rato, estaremos viendo un corazón que no sirve, pero nuestro corazón afortunadamente sí sirve. Entonces yo tengo una fuerza, ¿ok? El gasto cardíaco como tal, el trabajo como tal, que está ocasionando el corazón que expulse sangre, pero que se distribuya. Afortunadamente tengo vasos que van hacia arriba y vasos que van hacia abajo. Sé que suena muy lógico, pero básicamente es un mecanismo que ayuda a distribuir proporcionalmente la sangre. No puede haber más sangre aquí que allá, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Que afortunadamente por la eyección de sangre, yo voy a superar el retorno venoso proveniente del depósito torácico y puedo llevar sangre de grandes vasos hacia vasos inferiores. Básicamente es lo mismo que les trato de decir. O sea, la distribución hace que pueda ir la sangre desde abajo hacia arriba como desde arriba hacia abajo, solo por el simple hecho de que el corazón puede latir. Por eso les digo que parece un poco rebuznante este tema, ¿no? Pero vaya. ¿Qué pasa con el segundo mecanismo? Distensibilidad y desigual de los vasos. Bueno, resulta que a menor distensibilidad, es decir, vasos pequeñitos, la columna de sangre alcanza de mejor manera al corazón. Entonces, no tengo tanto descenso por efecto de la gravedad. ¿A qué me refiero? Piensen en un globo. Esto es lo que estamos viendo aquí. Ahorita voy a la imagen pasada, pero piensen en un globo. Si un globo no fuera tan distensible, imagínense que ya le pusimos el globo, ya lo vamos le pusimos ahí papelito y pegamento y ya vamos lo hicimos más rígido. Yo le echo agua a mi globo y están de acuerdo que el globo no se estira, ¿verdad? Tiene poca distensibilidad. Esto provoca, chicos, que la sangre no baje tanto. Eso es lo único que estoy tratando de decirles. Porque si mi globo fuera muy elástico, perdónenme, muy distensible, tuviera mucha confianza, elástico no es la palabra adecuada, perdónenme, elástico es la oposición. Si fuera muy distensible y tuviera una alta confianza, entonces el globo sí se estiraría demasiado. Y el agua, por ende, baja más. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la imagen de atrás? Vean cómo a mayor distensibilidad, el agua o la sangre aquí se iría más hacia abajo. Pero la distensibilidad normalizada, es decir, fisiológica, es relativamente baja. Se mide así, pero vaya, 0.01 a diferencia de 0.02 es la manera de medirlo, no me voy a meter en eso. Pero vean cómo si yo tengo menor distensibilidad, la sangre baja mucho menos y se queda más arriba y logra llegar de una mejor manera a la bendita aurícula derecha. Esto me lleva al punto de, ¿puedo tener una distensibilidad pequeña? O mejor dicho, menor, sí, en vasos pequeños. Afortunadamente, en vasos de los miembros inferiores. No son tan grandes, ¿sí? Como vasos, por ejemplo, de abdominales o vasos del cuello, vaya, torácicos, no es lo mismo. Afortunadamente, tienen poca distensibilidad y no hacen que la sangre caiga mucho más, que de por sí ya está cayendo, porque sí lo hace, la gravedad está ahí, eso no lo podemos negar, pero afortunadamente no cae tanto, porque la extensibilidad no está tan elevada. Vasos pequeños, es decir, ¿dónde? En miembros inferiores, afortunadamente. ¿Sale? Número 3, bombas musculares. Esto básicamente ya es un poco más sencillo, porque sabemos que hay dos mecanismos en las bombas. Afortunadamente en las venas tenemos válvulas, ¿sí? Y las válvulas se cierran y se abren de acuerdo a el ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, resulta que tengo yo
una contracción en miembros inferiores cuando me paro. ¿Están de acuerdo que cuando me paro no me quedo ahí como menso, verdad? Voy a pararme y voy a caminar. Y afortunadamente esa caminata crea un movimiento muscular y me lleva a este punto, ¿no? Cuando hay una diástole, por así decirlo, eh, la sangre se distribuye. Entonces la sangre entra a la vena. Afortunadamente las venas, ya sabemos, tienen válvulas, no hay un movimiento retrógrado, listo, ya está. Las venas tienen válvulas, ¿no? En miembros inferiores. Y eso ayuda a que cuando yo me levante, ¿sí? Ya la válvula ya creó ahí un efecto de cierre. Porque esta válvula ahora lo que va a hacer es que al cerrarse, el músculo se va a contraer, se va a comprimir, ¿y qué creen que pasa? Pues literalmente como en el corazón en diástole y en sístole, cuando el músculo se contrae, apachurra la vena y la sangre, ¡pum!, sube. Así de sencillo. Básicamente son esos dos mecanismos. Afortunadamente hay válvulas, ¿por qué? Porque aunque el músculo se contrayera, si no tengo válvulas, ¿qué pasaría? Se regresa la sangre. ¿Están de acuerdo? O sea, tendría un flujo retrógrado. Entonces, vean, aquí hay un error que encontré por acá en el Boron, creo. No sé si aquí también lo dice. Vean, después de la relajación del músculo, la válvula superior se abre, evitando el flujo retrógrado. Eso es un error. En general, la válvula aquí debe de cerrarse, porque si no se cierra, habría un flujo retrógrado. Y la válvula inferior, esa sí se abre, porque la válvula inferior está recibiendo toda nuestra sístole, toda la fracción de eyección del corazón, la está recibiendo y la va a acumular. Crean como recipientes, entre válvula y válvula se crea un recipiente, pero la de abajo debe de estar abierta para que se llene el recipiente, para que se llene la vena, y la de arriba debe estar cerrada, porque si no tendría un flujo retrógrado. Y entonces cuando nosotros nos levantamos y ahora caminamos, ponemos a activar nuestros músculos. Entonces, contraemos, apachurramos y apachurramos, literalmente. O sea, apachurramos a la vena y eso ayuda todavía que haya una bomba, por ende, bomba muscular, ¿sí? Que son mis músculos de miembros inferiores. Entonces, por eso son dos datos interesantes. Ahora, por último, bueno, aquí hay una tabla que nos demuestra un poquito eso, ¿no? Nosotros nos paramos y la presión venosa en el pie aumenta. Vean cómo la presión venosa aquí aumenta en el pie. Pero cuando empezamos a deambular, ¿sí? Va disminuyendo la presión. ¿Por qué? Porque se está yendo, o sea, se está distribuyendo, afortunadamente, mediante el uso de los músculos. Por eso va variando aquí, ¿no? Va variando la presión que existe en el pie, porque pues vaya, caminamos más fuerte, más lento, depende mucho, ¿verdad? Pero el punto es que va variando la cantidad de sangre que sale inyectada hacia arriba a favor de la contracción de un músculo, ¿sí? Y cuando estamos sentados, bueno, vaya, no es lo mismo porque no hay un efecto de la gravedad y no hay un efecto de los músculos funcionando. Solamente están actuando mis válvulas venosas. Por último, reflejos autónomos. Aquí recapitulamos otra vez todo lo que dijimos. Se espera una disminución del 20% del gasto cardíaco al estar parados en bipedestación. O sea, el ortostatismo, que es la manera adecuada de decir esto, la respuesta al ortostatismo, se espera que se disminuye hasta el 20% del gasto cardíaco. ¿Esto qué pasa? Si yo disminuyo el gasto cardíaco, disminuyo otra vez, es un ciclo interminable y muy cool de entender. Gasto cardíaco bajo, menor retorno venoso, menor presión de la aurícula derecha. Esto, por ende, se puede traducir a menor volumen telediastólico. Y si se disminuye el volumen telediastólico, ¿qué creen que pasa? Disminuye el volumen sistólico y, por ende, el gasto cardíaco que dijimos pues, va a estar disminuido y la presión arterial media también, porque la presión arterial depende de mi gasto cardíaco, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? Pues los receptores, afortunadamente, otra vez, están chambeando y van a provocar, ellos están sensando que hay menor presión arterial, porque hubo menor gasto cardíaco. ¿Qué es lo que provocan? Vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Esa es la respuesta ortostática, pero está dada por reflejos autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque pues está dado por un reflejo mediado por un nervio que está glosofaringeo o vago, que están sensando una menor presión arterial media, sí, un menor flujo, simplemente, no se están estirando, y causamos vasoconstricción y aumenta la frecuencia cardíaca. Todo eso pasa, chicos, cuando simplemente nos levantamos. Así que vaya, o sea, está muy cañón el sistema cardiovascular. Ahora, hoy, bueno, no, el sábado, imagínense que tienen un estrés emocional agudo. Ojo con esto, porque es una respuesta al estrés emocional agudo. Ya va el sábado, ya vamos a hacer el examen.
vaya, no sé, hay muchas maneras de poder evidenciar un estrés emocional agudo. El punto es que esta respuesta al estrés emocional agudo va a estar siendo controlada en centros superiores. Es decir, la corteza va a mandarle estímulos a la amígdala, porque al final forma parte del sistema límbico, del sistema que medía nuestras emociones. La amígdala envía señales al lucus coeruleus o al lucus ceruleo, depende de dónde lo lean, lucus coeruleus o lucus ceruleo. Y en toda esta parte del diencéfalo, ¿sí? Van a mandar neuronas, o mejor dicho, al final neuronas noradrenérgicas, hacia dónde creen, hacia mi hipotálamo, ¿sale? Y entonces resulta que en mi hipotálamo tengo un núcleo interesante, que es el núcleo paraventricular. Y ese núcleo paraventricular va a estar accionando a mi ADH. Y mi hipotálamo también, mediante unas neuronas magnocelulares, va a estar también provocando la salida de hormona, perdón, de corticotropina, o sea, hormona liberadora de corticotropina, o va a poder liberar también, por ende, ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, y esto me va a estar liberando cortisol. Ese es el mecanismo sencillo y constante que siempre vemos cuando hablamos del estrés, porque ya hemos hablado mucho del estrés y vamos a seguirlo hablando cuando veamos también todo este tema de endocrino. Pero si se dan cuenta, tenemos un componente nervioso a partir de la corteza, de la amígdala y del lucus coeruleus, y aparte tenemos un componente endocrino. Entonces, es una respuesta al estrés emocional agudo que contempla dos componentes, el nervioso y el endocrino. ¿Están de acuerdo? Porque son hormonas, ¿no? Actuando junto con neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde empezamos a debatir un poco. Cuando yo les digo que el flujo del sanguíneo del músculo esquelético va a estar aumentado, ¿a qué me refiero? ¿Cuál sería un sinónimo para ustedes de aumentado? Solo para ver que se aclare ese término. Es una respuesta al estrés emocional agudo, a partir de que sale ADH y CRH y se genera cortisol. ¿Qué pasa cuando el flujo sanguíneo del músculo esquelético, les digo, está aumentado? ¿Cuál sería una manera de decir un sinónimo de que hay mayor flujo? ¿Cómo está el vaso? Ok, vasodilatación. Vasodilatación. Por eso la pregunta, ¿no? Para que se aclare de una vez. Porque cuando yo el flujo quiero que esté adecuado, pues la manguera la hago más grandota, ¿sí? Le hago un mayor diámetro y sale mejor el agua. No estamos hablando de presiones, ¿eh? Aquí solo estamos hablando de flujo, cantidad de un elemento, en este caso sangre, en cierto tiempo. ¿Ok? Entonces aquí el flujo sanguíneo del músculo esquelético está aumentado. ¿Para qué creen? Pues a ver, piénsenlo así. La manera más sencilla de poder evidenciar la respuesta al estrés emocional agudo es cuando estamos en un momento de lucha o de huida, ¿sabe? O sea, estamos luchando o estamos huyendo. Entonces, para más sencillo, si nos está agarrando el leadman y nos empieza a ladrar y ahora nos empieza a corretear, ¿sí? Bueno, la target creo que es mucho más ladrador que el leadman. Entonces, imagínense que me agarra ahí como que no le caigo bien y me empieza a corretear y me quiere morder. ¿A dónde creen que quiere ir la sangre? Hasta cierto punto es obvio, ¿sí? Sin que suene tan exagerado ese obvio. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis músculos estén con un flujo sanguíneo adecuado, con una oxigenación adecuada. Por eso el flujo tiene que aumentar. Ahora, ¿dónde no quiero que el flujo sanguíneo esté tan aumentado? Bueno, resulta que yo tengo un flujo sanguíneo renal, ¿sí? Porque básicamente pues, el flujo está en todos lados, ¿no? Pero resulta que yo me puedo ahí ubicar en el flujo sanguíneo del riñón. ¿Y qué creen que pasa? Tiene que estar disminuido. Entonces, si aumentado es igual a vasodilatación, disminuido es igual a vasoconstricción. Yo tengo que disminuir la cantidad de sangre que llega al riñón. Y es que, a ver, ¿por qué pasa esto? Sé que suena tonto decirlo, tal vez, pero piénsenlo, ¿no? Imagínense que estamos huyendo de un perrito, de un oso que nos está atacando, de un león que nos está atacando, ¿sí? O que simplemente tenemos un momento estresante de lucha, ¿ok? Imagínense que el riñón diga, ¿sabes qué? Quiero hacer pipí. Aguanta, pídele permiso, que te deje de perseguir, que te dejen de pegar. Necesito hacer pipí, o sea, donde quieras, no importa, pero quiero hacer pipí. O sea, entonces, el riñón no tiene que estar trabajando de una manera tan adecuada. Sé que es un poco, insisto, burdo el ejemplo, pero el riñón no tiene, ni tampoco la piel, tienen que estar trabajando de una manera tan exponenciada. Tengo que dirigir la sangre a donde la quiero.
¿sale? Tengo que dirigir la sangre a donde la quiero, ¿sí? Y olvidarme de algunos sistemas parasimpáticos. Por eso aquí está activado principalmente el sistema simpático en la lucha y en la huida, ¿sí? Y no en lo parasimpático, ¿sí? Por eso disminuye el flujo renal. También, obviamente, tiene algunos objetivos. Quiero mantener mi volumen adecuado, quiero regresar sodio al torrente sanguíneo, no quiero perder agua, no quiero perder volumen, vaya, simplemente la sangre se va a donde la ocupo. Ahora, ¿qué pasa con la bomba cardíaca? Aumenta el trabajo. Cuando yo les digo que aumenta el trabajo, ¿cuáles son las dos propiedades del corazón que se activan? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el sinónimo de decir que aumenta el trabajo? ¿De qué manera me dicen ustedes que está aumentado el trabajo del corazón? Obviamente mediante receptores, ¿no? Pero, ok, ¿cómo se le dice eso? Contracción y frecuencia cardíaca. ¿Cómo les dije que se menciona, ¿no? Que aumenta la contracción, ¿cuál es la manera adecuada de decirlo? Ok, cronotropismo positivo y contractilidad, ionotropismo, ¿sí? Entonces, es un efecto ionotrópico positivo y cronotrópico positivo. ¿Mediante quién? Obviamente, ¿no? Noradrenalina, mediante el simpático, ¿sale? Yo aumento mi frecuencia cardíaca y aumento mi volumen sistólico, es decir, que tanto lo apachurro. Entonces aumento el ionotropismo. Ahora, ¿qué sucede? El volumen circulante efectivo. Como yo aumenté la ADH, acuérdense, el ADH tiene dos cosas interesantes que yo quiero que ustedes aprendan ahorita, porque sé que la van a ver mucho más adelante cuando veamos renal. Pero el ADH tiene dos funciones que son interesantes. Es vasoconstrictor, ¿sí? Y aparte, ahorra agua. Así de sencillo. Ahorra agua, afortunadamente. Porque entonces el volumen circulante efectivo va a estar adecuado. ¿Por qué? Porque no va a estar saliendo agua, porque tengo ADH. Aquí está. La generé en mi núcleo paraventricular del hipotálamo. Disminuye la diuresis, ¿sí? Y por ende también, ¿qué pasa? Cuando tengo, no, vaya, esta ADH, ¿qué es lo que está haciendo? Aumenta la reabsorción de sodio, vaya, no está saliendo sodio, ¿me explico? Y aparte estoy haciendo vasoconstricción, ¿sí? ¿Dónde la vasoconstricción? Pues vean, flujo sanguíneo renal, también el flujo esplácnico, así lo mencionan, tanto arteriolas renales como esplácnicas, ¿sí? Y también yo puedo generar vasoconstricción en músculos que no estoy utilizando, ¿sale? Entonces, por eso tenemos aquí estas respuestas un poco más evidenciadas, que son las que les acabo de decir. Todo mediante la generación de noradrenalina que proviene del simpático. Y ojo, en la médula suprarrenal, yo acabo de mandar una respuesta para que se active mediante neuronas colinérgicas. ¿Por qué colinérgicas? Porque están usando acetilcolina, ¿sí? Y vean cómo estas neuronas colinérgicas me están activando la vasodilatación, ¿sí? En vasos sanguíneos en el músculo activo, me activan a glándulas sudoríparas, ¿sí? Y me activan a la médula suprarrenal. La médula suprarrenal genera adrenalina y la misma adrenalina va a actuar a los mismos ¿sí? Ah, ok, ok. Perdón, es que me dejé de escuchar. Ok, Ya se entonces, escucha mejor. sí, es que se perdió tantito. El punto a lo que decía al final es que todo se conecta otra vez, ¿sale? O sea, la adrenalina que acaba de ser estimulada por la acción de mi sistema simpático, ¿ok? Mediante neuronas colinérgicas, va a crear todavía de nuevo una liberación de adrenalina que va a estar afectando a los de al lado, ¿sí? Al corazón, a las arterias renales, y vaya. ¿Sí me explicó? Eso es lo que intento decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Y cuál sería mi pregunta para ustedes? ¿Cómo está la presión arterial media? ¿Cómo dirían ustedes que está la presión arterial media? ¿Aumentada o disminuida? Pues sí, ¿no? Porque si aumento el gasto cardíaco, que es mi bomba cardíaca, a mayor gasto cardíaco, pues tengo una presión arterial aumentada. O sea, es por ende que les digo que es hasta cierto punto eh, lógico intentar acoplar todo esto. Entonces, recuerden, siempre recuerden, ¿no?
de acuerdo hacia dónde vaya mi neurotransmisor o mi hormona, como lo quieran llamar, por ejemplo, aquí mi adrenalina, va a actuar de acuerdo a qué receptor, en qué receptor se sitúe, ¿sí? Recuerden que no todo es vasoconstricción. Acuérdense siempre de eso, no todo va a ser vasoconstricción. La adrenalina en el músculo, ¿sí? O mejor dicho, vasos sanguíneos en el músculo esquelético que está ayudándonos a huir, se une a receptores beta 2, ¿sí? No es lo mismo que se una a receptores beta 1 en el corazón y creen un estímulo positivo. Aquí, entre comillas, no se me vayan a confundir que si les digo que crean un estímulo negativo es malo, solo digo que crea un estímulo de vasodilatación, ¿sí? No están respondiendo, están como que inhibiendo, ¿sí? La misma adrenalina, por estar actuando en receptores beta 2 y beta 1. Pero acuérdense también, están en alfa 1. ¿Dónde están alfa 1? Pues aquí. Adrenalina, pero aquí están con alfa 1. Porque alfa 1 me va a estar causando vasoconstricción, alfa 1 y alfa 2. Espero que quede claro eso de los receptores porque de eso depende y son muchas preguntas que vienen también para que nosotros podamos como integrar y como que concluir algunas respuestas del sistema nervioso, ¿sale? Y del sistema endocrino, y cómo responde nuestro sistema cardiovascular, de acuerdo al receptor en donde estemos situados. Porque cuando decimos simpático, pensamos que todo es activar, vasoconstricir, aumento de frecuencia, cronotropismo positivo y no todo, depende de mi receptor. ¿Sí? Principalmente el más importante, para así decirlo, beta 2, ¿no? Que están ubicados, bueno, que va a estar llegando la adrenalina a estos beta 2. Ahora, ¿por qué nos desmayamos? Después de, o sea, después de todo este estrés, ok, o sea, estoy en mi examen y resulta que me empieza a dar el pánico y empiezo a tener a ver estrellitas y simplemente me desmayo, ¿no? Bueno, el desmayo proviene justamente y se viene aquí al tema porque proviene de un estrés emocional agudo, ¿sí? Que va a discapacitar. Y digo discapacitar porque literalmente pierdes la conciencia. Al hablar de un desmayo, yo tengo que estar diciéndoles que desmayo básicamente se dice adecuadamente síncope. Pero hay diferentes tipos de síncope. Uno que contempla al origen del síncope es de etiología vasovagal. ¿A qué me refiero? En un 40%, el síncope es vasovagal. Es decir, que por razones del sistema nervioso autónomo, tengo disminución transitoria de la perfusión cerebral. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que me está ocasionando el síncope vasovagal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, resulta que en el síncope vasovagal se ha visto que una de las principales razones por las que tenemos este síncope, esta pérdida de la conciencia transitoria, el desmayo, es por un reflejo llamado el reflejo de Bessel-Harish, ¿sí? Que nos crea bradicardia, hipotensión y apnea. Es una manera de poder explicar el desmayo, chicos, ¿sí? Porque yo al tener bradicardia, que aquí en la imagen de la derecha lo podemos evidenciar, un menor latido del corazón, hipotensión por una menor resistencia periférica total y apnea, ¿ok? Todo transitorio, pero todo esto lo provoca un reflejo. Este reflejo está dado por los vasoreceptores activados, pero vasoreceptores tanto de alta presión como de baja presión. Quiero que quede claro eso. Es decir, vasoreceptores que están en cuerpos, perdón, en senos carotídeos y arco aórtico, así como vasoreceptores que se encuentran en el ventrículo y en la aurícula. ¿Sí? Y en algunas otras venas pulmonares y demás, porque ustedes saben que los vasoreceptores de baja presión están en muchos lugares. Entonces resulta que se activan canales TRP. Estos canales se llaman canales de potencial de receptor transitorio. Este, básicamente ese es su nombre como de pila, su nombre original, ¿sí? Estos canales de TRP son canales que se activan vasoreceptor se estira, o mi callado aórtico, mi seno carotídeo se estira, o cuando mi callado aórtico se estira, se activan canales TRPs, ¿sí? Porque son sensibles al estiramiento. Y mandan una señal que tendría que ser yo estoy sensando que hay menor flujo. Imagínense, mis
de una causar taquicardia y tienen que causar una mayor vasoconstricción, bueno, pues resulta que no lo hacen. Y básicamente esa es como que la incógnita del reflejo de Bessel-Harish. Estos receptores lo que crean es un contrario, es una supresión de la respuesta vasoreceptora clásica. Y se evidenció con alcaloides de veratrum, nicotina, capsaicina, histamina, serotonina, venenos de serpiente, material de contraste. O sea, hay distintas etiologías y distintas maneras en las que se evidenció cómo se genera este reflejo. Pero no está tan bien evidenciado cómo actúa o qué es lo que lo desencadena al momento de que tenemos un estrés tan importante. ¿Por qué? Porque al menos se sabe que esa es la respuesta, ese es el reflejo que se está causando, el reflejo de Bessel-Harish, bradicardia, hipotensión y apnea. Son las tres cosas que ustedes tienen que saber. La incógnita aquí es que nos dice, a partir de un estrés emocional, la corteza va a estar activándose, ya dijimos, hay liberación de ABP o ADH o vasopresina, como la quieran llamar, va hacia el bulbo raquídeo esta liberación, y vean lo que pasa, disminuye eferencias simpáticas. Simplemente hay una abolición, una inhibición del sistema simpático. Y aumentan las eferencias vagales. ¿Qué es lo que causa esto? Los vasos sanguíneos se dilatan, hay menor resistencia, el corazón deja de latir tan rápido, baja el gasto cardíaco y por ende el retorno venoso, la presión arterial disminuye, es decir, la PAM, ¿sí? La presión arterial media, que me está evidenciando una adecuada perfusión, disminuye y por ende en mi cerebro tengo un menor flujo sanguíneo cerebral. Esto me causa al final un desmayo, ¿sí? Entonces, el punto aquí es, ¿qué es lo que está ocasionando un aumento de las eferencias vagales? Bueno, principalmente serían dos cosas. La supresión de la respuesta vasoreceptora clásica. Porque ustedes me van a decir, oye, Mike, entonces no sirven los vasoreceptores. Sí sirven, pero algo está haciendo el vasoreceptor de manera inadecuada, que está haciendo todo al revés. Exponencia la hipotensión que ya está siendo marcada. O ya sea por estímulos químicos, chicos, los vasoreceptores actúan. Ya les dije cuáles son esos estímulos químicos para generar el reflejo de Bessel-Harish. Nicotina, capsaicina, histamina, serotonina, directamente sobre el vasoreceptor, o sea, esto es experimentalmente hablando, o material de contraste. Acuérdense, cuando necesitamos hacer un estudio de imagen con mayor precisión, ingresamos material de contraste directamente, puede ser al corazón, a arterias coronarias, para poder evidenciar algunos taponamientos por ahí, o defectos de las arterias. Ese mismo material es un estímulo químico para mis vasoreceptores para que generen mi reflejo de Bessel-Harish. Esto de morado de aquí que están viendo ustedes sería ¿cómo se puede decir? Pues evidente de poder representar al reflejo. Esto morado, ¿sí? Pero lo que estamos aquí como dándonos un poco de incógnita es que el estrés emocional, ¿sí? Mediante este mismo reflejo con los vasoreceptores, me está provocando un problema en el bulbo que me disminuye la eferencia simpática y me aumenta la eferencia vagal. ¿Sí? Entonces es ahí algo interesante poder evidenciar un poco. ¿Por qué? Porque no todos tendemos a desmayarnos, ojo, ¿eh? Con un estrés emocional no todos nos vamos a desmayar. Por eso quiero que quede claro, esto varía. Este síncope vasovagal varía. Imagínense si estamos deshidratados, evidentemente hay más hipotensión, no tenemos la capacidad de perfundir bien al cerebro y todavía el síncope se exponencia. Por eso la deshidratación o ambientes calurosos aumentan la respuesta hipotensora y por ende nos vamos a desmayar más fácil. Perdón. ¿Sale? Entonces, ojo, si yo activo de manera masiva al parasimpático y abolo al simpático, el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Disminuido, la presión arterial media disminuida, las resistencias vasculares disminuidas y por ende el flujo sanguíneo cerebral cursa con una isquemia cerebral por la disminución del flujo. Se dice que más de 10 segundos de esta isquemia cerebral al final transitoria, más de 10 segundos, yo voy a perder la conciencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos bien, ¿se ha entendido lo que hemos dicho? Sí, les digo, lo que me importa es que ustedes sepan en qué consiste este reflejo y que está dado principalmente por estas sustancias de acá abajito, ¿sale?
alcaloides de veratrum, que así fue como se descubrió, nicotina, capsaicina, histamina y demás, ¿sí? Que el estrés emocional también nos lo va a ocasionar. Bueno, esa es una incógnita un poco de por qué se suprime la respuesta vasoreceptora clásica. Es una incógnita un poco, pues vaya, raro, ¿sí? Pero ustedes esperarían que si hay menor flujo, o mejor dicho, hay menor tensión arterial, hay menor PAM, pues el vasoreceptor tendría que actuar, pero no lo hace. Y exponencia todavía más la hipotensión. Eso es lo que hace. Exponencia mucho más todo, ¿sale? Hacia lo negativo, ¿va? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede ahora a continuación? Ya vimos respuesta a estar parados, respuesta al estrés emocional, sí, que hasta cierto punto son como que los más sencillos porque los vemos muchas veces. Y ahora falta una de las más importantes, respuesta al ejercicio. Entonces, cuando decidimos, cuando nos corta nuestra ex, no nuestra ex en este caso, cuando nos corta nuestra novia, ¿no? O el novio, nos ponemos a hacer ejercicio, hay muchas respuestas fisiológicas que se dan, aparte de que nos da síndrome de Takotsubo, que nos rompe el corazón, ¿sí? Nos dan muchas más respuestas el hecho de que ahora nos vamos a meter al gym para que se arrepienta, ¿no? De que nos dejó. Yo bien dolida, ¿no? Entonces, resulta que cuando hablamos de la respuesta al ejercicio, nos dicen que el gasto cardíaco puede aumentar hasta 5 veces sus cifras y que depende más de la frecuencia cardíaca que del volumen sistólico. Es decir, a partir de una frecuencia cardíaca aumentada, porque vamos a evidenciar que la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco va a estar aumentado hasta 5 veces sus valores, ¿ok? A diferencia de que si estuviéramos en reposo. Al principio, cuando se empezó a estudiar un poco este rollo del ejercicio, que es uno de nuestros temas más importantes, uno de los objetivos más importantes a cubrir en esta charla, se dice que, bueno, se empezó a decir que hay respuestas tempranas y tardías. Pensaban que toda la respuesta del hacer ejercicio se situaba o tenía un control local. Se situaba en el músculo nada más. Y decía, tenemos dos respuestas, una mecánica y una química. Las dos tienen una razón muy interesante, o sea, tienen razón. El músculo al contraerse tiene una respuesta mecánica y una respuesta química. La mecánica ya la vimos, la bomba muscular. Se aprieta el músculo, aprieta la vena, aumenta el retorno venoso, aumenta la paz, la presión de la aurícula derecha, aumenta el llenado del corazón en diástole, es decir, la presión telediastólica, aumenta el volumen telediastólico, aumenta el volumen sistólico, porque como tengo más volumen, pues saco más volumen, ¿verdad? Y por ende, al aumentar el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. La incógnita aquí era, al principio del estudio del ejercicio, ¿cómo aumenta el gasto cardíaco? Bueno, ok, lo más lógico y de hecho muy bien acertado fue la rama mecánica. Pero decían que la rama química también se hacía de una manera local, o sea, aumentaban los metabolitos. ¿Cuáles metabolitos son los que aumentan? Adenosina, CO2, obviamente, ¿no? Potasio, y disminuye el oxígeno, disminuye el pH. Se decía en ese momento que estos metabolitos aumentados causaban una vasodilatación local del músculo activo. Y sí, chicos, quiero que quede claro, siempre que usemos algo, ya sea el cerebro, el corazón, si queremos usar mucho, darle mucho mejor flujo al corazón, al cerebro, al riñón, a los músculos, siempre que querramos usar, y sé que suena medio raro, pero poner a trabajar algo de una manera adecuada, darle un buen flujo, va a haber vasodilatación local, en este caso en el músculo activo. Eso quiero que quede claro. La vasodilatación es mi objetivo para que trabaje mucho mejor el órgano en el que esté, el órgano efector, aquí el músculo, ¿no? Pero me decía que, ok, se hace la vasodilatación local del músculo activo, pero resulta que disminuye mi presión arterial porque justamente yo estaba provocando que existiera una vasodilatación y que mi vasoconstricción se fuera a otros órganos y por ende disminuye mi presión arterial, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estoy vasodilatado, no tengo la adecuada presión, ¿no? Tengo un radio mayor, pasa la sangre mucho más, no hay tanta presión. Entonces decían en ese momento que la presión arterial disminuía por la vasodilatación.
Entonces el vasoreceptor arterial, ya sabemos cuáles son los arteriales de alta presión en la carótida y en el arco aórtico, lo censaban y decían, ok, ahora lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta todo lo que tuvo que pasar para aumentar la frecuencia cardíaca? Es un rollo, ¿no? O sea, pasó muchas cosas. Sé que puede ser, ustedes van a decir, sí, pero es que pasó localmente, fue rápido. Hasta cierto punto se preguntaban, ok, pero resulta que cuando empezamos a hacer ejercicio y se han dado cuenta, la frecuencia cardíaca aumenta de manera súbita, es rápido. No tiene que pasar todo esto, porque primero tendría que pasar la vasodilatación, después que se sensara y, bueno, que provocara una presión arterial baja y después una frecuencia cardíaca alta, por respuesta de mi valorreceptor. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que aquí hubo una incógnita? No está siendo tan efectivo que la frecuencia cardíaca, o mejor dicho, no es tan lógico que la frecuencia cardíaca se tarde tanto. Y es fácil, subamos las escaleras del EMA del multiaulas, multilabs, o sea, subamos los 5 pisos y la frecuencia cardíaca hasta arriba ya llegamos con unos 120, 130, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vean, todo estaba correcto, porque la vasoconstricción se daba en músculo inactivo, circulación esplácnica, cutánea, renal. Ya les dije, ¿no? Yo para qué quiero darle circulación a órganos que no ocupo realmente. Por eso esto estaba bien, pero realmente había aquí una incógnita importante. Hay mucho tiempo que pasa, ¿no? Entonces, en su principio se decía, la respuesta mecánica se basa en enviar más volumen para cubrir las necesidades musculares. Así de sencillo. La química es aumento el flujo en el músculo y disminuyo en el músculo activo y lo disminuyo en el inactivo, ¿no? Pero ¿qué creen? Pasó el tiempo, pasaron los años y se propuso una orden central. Es decir, ya no va a ser local. Ahora tenemos una orden central. ¿Va a venir de dónde? Del encéfalo. Y entonces tenemos a la respuesta integrada del ejercicio mucho más evidente, mucho más real. ¿Sale? ¿Dónde? Tenemos una corteza prefrontal medial. Esa corteza prefrontal medial es la encargada de planear el ejercicio. O sea, es una corteza, es una área del cerebro que se ha visto que es una área encargada de prepararnos para hacer ejercicio. Aparte, también preparamos con la ínsula y con el cíngulo anterior. O sea, es una porción del diencéfalo bien importante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? La orden central se basa en 3 respuestas. Es decir, ¿por qué orden central? Porque viene del cerebro, aquí tengo mis líneas punteadas, ustedes las están viendo, y va hacia órganos efectores. ¿Cuáles son los 3 más importantes, chicos? El músculo activo, el corazón y el músculo inactivo. Por eso lo subrayé de amarillo. Todo lo que está subrayado de amarillo es parte de la orden central. Pero tengo como 3 más importantes. Perdón, de repente como que se me traba, pero me voy deteniendo para que no se atrase mucho el audio. Entonces, ¿qué es lo que dice el cerebro? Mediante toda esta, ya les dije mediante qué áreas. El músculo activo, mediante neuronas hipotalámicas, ¿sí? Colinérgicas simpáticas. ¿Por qué? Porque estoy usando al simpático y al parasimpático. También aquí, por eso en algunos les pongo el uso de la noradrenalina y el uso de la acetilcolina, para poder diferenciar qué tipos de neuronas. Neuronas colinérgicas, neuronas noradrenérgicas, ¿sí? Pero al final todo está mediado ¿por quién? Por el simpático. Otra vez, Otra vez va por lo mismo. Mediante esta activación de la corteza prefrontal medial, la ínsula, el cíngulo anterior, baja el bulbo y entonces manda señales hacia el músculo activo y manda neuronas hipotalámicas colinérgicas con el uso de acetilcolina para que produzcan vasodilatación. Pero quiero aclarar algo. Experimentalmente esto se vio mucho más en animales, porque esta vasodilatación, chicos, es precoz. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar que es un punto importante que se pudo evidenciar, pero que así como tal en humanos, al 100%, tal vez desconozco si hay artículos muy nuevos, eso es importante aclararlo, pero es un mecanismo que hace tiempo todavía como que estaba un poco en incógnita.
El segundo mecanismo que viene de la orden central es el corazón, mediante el sistema simpático con neuronas noradrenérgicas. Tengo eferencias simpáticas que van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, la frecuencia cardíaca aumenta de manera súbita, no tiene que estar esperando toda la vasodilatación de la que hablamos. Por eso la orden central es muy importante en el ejercicio, porque el cerebro simplemente les dice, pónganse a jalar. ¿A quién? Al corazón, ¿sí? ¿Y a quién creen que inhibe? Resulta, inhibe entre comillas. Acuérdense, cuando yo digo inhibición es porque hay disminución de flujo y por ende estoy hablando de vasoconstricción, ¿sí? ¿A quién creen que está entonces vasoconstruyendo? Al músculo inactivo. ¿Mediante qué? Mediante neuronas noradrenérgicas, simpáticas, desde la corteza prefrontal medial, pasan al bulbo, ¿sí? Y crean una vasoconstricción en la circulación esplénica, renal y cutánea. Así de sencillo. Todo lo que esté inactivo, no quiero que tenga flujo alto. Entonces, Mike, ¿en dónde evidenció la vasodilatación efectiva para el músculo que está chambeando? Para el momento en el que yo estoy en el gimnasio y estoy haciendo ejercicio, ¿qué es lo que realmente me provoca ese aumento de flujo? Los metabolitos locales. Aquí sí estoy de acuerdo con lo que dijeron los primeros investigadores. La adenosina, el CO2, el potasio y un poquito alejado, pero la histamina son potentes vasodilatadores. Entonces, no están usando ninguna vía central, ninguna orden central, pero sí se producen mediante el uso del músculo. Hay mayor salida de potasio, hay mayor desecho metabólico, que es el CO2, también se produce adenosina, también se produce histamina al ladito de los vasos. Digamos que se produce en células endoteliales. Pero el punto aquí es, todos ellos me dan una vasodilatación tardía. Eso sería lo importante de aclarar aquí. Los metabolitos locales me dan una vasodilatación tardía y esa sería la más efectiva y la más comprobable. Vasodilatación tardía. ¿Sí? Entonces, perdón, se me fue la señal. Aguántenme. Ahí va. Como que de repente se recupera. Ok, entonces, insisto de nuevo, por si no me escucharon. ¿Qué es lo que ocasiona la vasodilatación efectiva? Para empezar, los metabolitos locales, pero no lo hacen de manera precoz, porque no están obedeciendo a una orden central. Están encima del músculo que se está utilizando. Adenosina, CO2, potasio y un poquito aparte, pero ahí está la histamina. ¿Sí? Ahora, eh, resulta que yo tengo efectos que van desde el músculo hasta el cerebro. Y eso está en café. Este reflejo se llama reflejo presor del músculo. Obviamente este reflejo presor se da en el músculo activo, ¿verdad? Se da en el músculo activo. ¿Ok? ¿Cómo se da el reflejo presor? ¿Qué es el reflejo presor? Contracción del músculo que va a estar siendo sensada por receptores de estiramiento, ¿sí? Y quimiorreceptores también, porque está. ¿Qué creen que sensan los quimiorreceptores? Los metabolitos locales, que aquí están, ¿no? Por eso lo puse en rojo, porque es importante. Estos metabolitos que sensan los quimiorreceptores y la contracción que sensan los receptores de estiramiento viajan por fibras A delta y C, poco mielinizadas. ¿Para qué viajan y por dónde viajan? Suben por la médula, llegan al bulbo y ¿qué creen que hacen? Le dicen al cerebro de manera directa, por favor, continúa manteniendo tu actividad simpática, porque necesito que al corazón lo sigas contrayendo y aumentando su frecuencia cardíaca, y necesito que sigas vasoconstruyendo vasos que no utilizamos, de sistemas que no utilizamos. ¿Sale? Sistemas renal, esplénico, cutáneo. ¿Sí? Ese es el reflejo opresor y es de los más importantes para ustedes que se les quede el día de hoy en el cuestión del ejercicio. ¿Y qué pasa con las venas? El sistema venoso, dos cosas. Las venas tienen vasoconstricción. ¿Mediante quién? El uso de la noradrenalina. Pero también las venas, aquí tienen un punto importante a destacar porque aumenta el retorno venoso. ¿Por qué aumenta el retorno venoso? Porque aumenta, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el mecanismo que hace que aumente el retorno venoso? ¿Los leo? ¿Quién manda un aumento o quién desencadena el aumento del retorno venoso principalmente? ¿Ok? ¿Cómo se le dice a la bomba muscular?
Esa es una manera de poder subir la sangre, ¿sí? O sea, de que no se me quede en bipedestación hasta abajo. Esa es la bomba muscular. Pero ¿quién determina el aumento del retorno venoso como tal? ¿Quién hace que haya más sangre en la aurícula derecha? El músculo saca la sangre realmente, o el músculo nada más ayuda a subirla. Ojo, porque esa es mi bomba muscular. Mi bomba muscular hace que sube. Sí, sí, sí. Ese es un punto importante y no lo voy a negar, ¿sí? Porque básicamente va por ahí. El músculo hace que el retorno venoso aumente. Eso es lo primero. Pero ese retorno venoso, chicos, y a lo que voy es que ese retorno venoso aumentado también está dado por un gasto cardíaco aumentado, ¿sí? Eso es lo que quiero dar a entender. A mayor gasto cardíaco, ¿sí? El músculo y las venas lidian con más sangre y por ende la bomba muscular me ayuda a subir esa sangre, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro hasta aquí este punto. Digamos que va de la mano. El aumento del retorno venoso está dado por un aumento del gasto cardíaco y este gasto cardíaco, ¿sí? Me está siendo ayudado por mi bomba muscular, ¿sí? Básicamente es eso. Es como si yo dibujara esto, miren, déjenme aquí. ¿Sí están viendo mi diapositiva donde dice respuesta al ejercicio? ¿Sí están viendo la diapositiva que dice respuesta al ejercicio? ¿Verdad? Ok, gracias. Entonces, vean, es como si yo hiciera esto. Vean, aquí dice gasto cardíaco y vean, acá está. Por eso les digo, va de la mano. Esto es integral al sistema cardiovascular. Es lo que les digo, no lo podemos ver como una línea. Ahora ya aquí todo se retroalimenta. Todo, todo. Entonces, por eso es integrar al sistema cardiovascular. Ahora, ¿qué otras respuestas ya no tan importantes, entre comillas, solo lo digo porque ya no son de las más llamativas? ¿Qué otras respuestas están dadas por una orden central? Pues la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque la médula suprarrenal, es decir, el sistema endocrino, está actuando mediante la activación de fibras simpáticas colinérgicas. Ojo, ojo a lo que estoy diciendo. Fibras simpáticas colinérgicas están llegando, obviamente son fibras simpáticas preganglionares. Acuérdense que aquí es donde está, en lo preganglionar está la acetilcolina, ¿no? Y lo que van a hacer es estimular la liberación de adrenalina. ¿Y la adrenalina qué hace, chicos? Beta 1, ¿hacia dónde va? ¿Qué dijimos? Beta 1, ¿hacia dónde va? Y beta 2, ¿hacia dónde va? Los leo. La adrenalina se va a estos dos receptores. ¿Qué hacen beta 1? Y pónganme algunos que hacen beta 2. Ok, beta 1 del corazón. Eso significa que va aquí. ¡Pup! Ahí está la conexión. Ahí está la integración del sistema cardiovascular. Y beta 2 a los vasos sanguíneos. ¿Pero qué hacen en los vasos sanguíneos? Exactamente. Entonces, beta 2, esta adrenalina, ¿a dónde creen que cae? Hasta acá, ¿no? Por eso mi vasodilatación, ojo, de nuevo, y voy a ser muy, muy estricto con esto, para que lo recuerden. La vasodilatación es principalmente tardía, no es tan temprana como se pensaba antes, ¿sí? Eso fue más evidenciado en animalitos, ¿no? Es tardía por los metabolitos que se producen y por la suprarrenal que está activándose con la adrenalina. Y por último, obviamente, ya les dije, ¿no? Como lo vimos, el control térmico. La glándula sudorípara va a estar activándose mediante neuronas colinérgicas, ¿sí? Que están generando una respuesta de pérdida de calor. El hipotálamo sensa la temperatura, ya les dije, ¿no? En el área preóptica, y el hipotálamo anterior, pero bueno, sensa la temperatura, aumenta la temperatura del hipotálamo, promueve entonces la pérdida de calor. ¿Y qué creen que hace? Aumenta el flujo sanguíneo a la piel. Entonces tiene que causar una vasodilatación cutánea. Y aparte, sudor. No me quiero meter ya más en este rollo porque no los quiero confundir, pero el mismo hipotálamo, chicos, como sabe que ya aumentó la temperatura, vean lo que está pasando, vasodilatación cutánea. ¿Qué dijimos que pasa fisiológicamente? Hola, hola, hola. Ya, ahí. Ok. ¿Qué dijimos que pasa fisiológicamente cuando estamos haciendo ejercicio? Que la vasoconstricción cutánea se lleva a cabo. Pero cuando yo aumento mi temperatura, cuando estoy haciendo ejercicio, yo tengo que ocasionar una vasodilatación cutánea. Entonces tengo que inhibir algunos centros de vasoconstricción
algunos centros en el bulbo para que me permita tener una vasodilatación cutánea. Por eso les digo, no me meto más en este rollo, solo quiero que noten cómo se genera toda esta respuesta integral al ejercicio y cómo vemos aquí muchos sistemas actuando. Muchos sistemas actuando. Acuérdense, si yo quiero flujo sanguíneo, vasodilato. ¿Dónde quiero flujo sanguíneo? Pues en músculos que están siendo activados, como este chico que está corriendo. Vean los músculos inferiores, ¿no? Músculos del abdomen, músculos de la espalda. Pero ¿para qué querría músculos del músculo bíceps, en realidad, tan activo? No, no existe una activación tan importante del bíceps. O, es más, del pectoral, ¿no? Más que a lo mejor si estoy ya en una gran actividad física, utilizo muchos músculos, ¿no? Pero vaya, hay músculos que están meramente inactivos, ¿no? Como los de la cara, eh, vaya, dependiendo dónde, los del cuello, dependiendo qué tipo de ejercicio hagamos. Solo quiero que se contextualice eso, ¿sale? Ahora, última respuesta. Ah, sí, al principio es vasoconstricción y luego vasodilatación. Sí, porque al principio no aumenta la temperatura de manera tan drástica. La temperatura aumenta después. Ahora, la respuesta a la hemorragia, y ya por último, ¿no? Se dice que ya pasamos el ejercicio, ya pasamos estar separados, bipedestación, ortostatismo, ya pasamos la respuesta al estrés. Ahora nos falta una más, que pone a trabajar al corazón y a muchos, más que nada, al complejo vasomotor de una manera fuerte, que es la hemorragia. Perder sangre, más del 10 al 20% de la pérdida del volumen circulante efectivo, me causa, ya les dije, este ciclo: menor retorno venoso, menor volumen telediastólico, o sea, se llena menos, menor volumen sistólico, se llena menos, pues saco menos, menor gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco depende de él, y menor presión arterial media, porque la presión arterial media depende de él. ¿Ya vieron? Entonces, sin embargo, todo esto depende de dónde lo localicemos. Porque si yo pierdo sangre de un vaso grandote, como una disección aórtica, híjole, ahí sí, bueno, un aneurisma que se rompió, o sea, ahí es importante la pérdida de sangre. Pero si yo pierdo sangre en la periferia, yo tengo tiempo para restablecerme, para poder integrar a mi sistema cardiovascular y poder evitar la pérdida de sangre, ¿sí? Y no morirme. Literalmente es eso, porque puede haber un desenlace fatal. Más de 30% de la pérdida sanguínea, o sea, más del 30% de mi volumen sanguíneo total, me lleva a un shock hipovolémico. ¿Qué significa shock, chicos? Como el primer vistazo a este término, tal vez para algunos no, pero es la hipoperfusión tisolar, sí, periférica. Es una hiperperfusión en tejidos a partir de una menor cantidad de sangre que está llegando a ellos. Hay diferentes tipos de shock. La hemorragia se relaciona con el hipovolémico principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que pierdo volumen circulante efectivo, así de sencillo. El punto es que el sistema circulatorio principalmente, ojo, aquí es principalmente el sistema circulatorio, busca restablecer esta pérdida del volumen circulante efectivo. Acuérdense, cuando yo digo volumen circulante efectivo, estoy haciendo un poquito analogía a lo que es la PAM, porque la PAM es justo eso, la presión arterial media es esa presión constante que me evidencia la perfusión tisular. Entonces es como un poquito como agarrarlo como sinónimo. No es lo mismo, no quiero tampoco confundirlos, pero es como un sinónimo, al menos aquí. Entonces, tengo líneas de defensa. ¿Cuáles son? 4. Vasoreceptores de alta presión, los de baja presión y los quimiorreceptores. ¿Cuáles? Los dos, periféricos y centrales. ¿Qué busco aquí? Respuesta simpática masiva. Entonces, tengo esta imagen que justamente me está demostrando. En el tiempo, la hemorragia crea una disminución de la PAM. Ahí está, ¿no? Ahí lo ven. Pero resulta que esto puede ser reversible. Y vean cómo la presión de irse a unos 90 milímetros de mercurio, que es lo normal, baja hasta 50, menos de 60, que ya me habla de un shock, ¿sí? Y empieza a subir. ¿Cómo empieza a subir? Ah, afortunadamente mediante estos mecanismos. Entonces, veámoslo. Yo pierdo entonces sangre, hemorragia, ¿sí?
menor retorno venoso. Esto provoca entonces que haya menor presión arterial. Ya les dije, ¿no? La hemorragia, imagínense que agarramos y tenemos un trauma. Sería una hemorragia importante para poder hacer todo este ejemplo. Un trauma, un accidente de moto, ¿sí? Simplemente tenemos una fractura expuesta del motociclista, ¿sí? Porque tú chocó con un coche que estaba enfrente y ahora la sangre está saliendo. Como la sangre sale, el gasto cardíaco disminuyó. Y ese gasto cardíaco disminuyó, ¿por qué? Porque ya no está regresando la misma sangre que tenía que regresar hacia mi aurícula derecha. Entonces, retorno venoso bajo, volumen sistólico bajo, gasto cardíaco bajo, menor PAM, porque aquí tendría que decir presión arterial media de manera adecuada. ¿Quién censa eso? Vasoreceptores de alta presión. ¿Qué es lo que hacen, chicos? Básicamente, ya lo saben, viaja por el vago, ¿sí? Perdón, viaja, sí, por el vago, dependiendo si estamos en el callado aórtico o en el seno carotidio, viaja por el glosofaringeo, llega al núcleo de tracto solitario, al motor dorsal del vago, crea ahí todo el centro de control, en el bulbo, baja, ¿sí? Mediante fibras ahora simpáticas, ¿y qué hace? Cronotropismo y ionotropismo positivo. Empieza a hacer que el corazón lata más, ¿ok? Con mayor fuerza y con mayor frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con mis vasoreceptores de baja presión? Es decir, la aurícula derecha, que sería el más evidenciado. O sea, ustedes, de hecho, creo que lo vieron ayer, ¿no? Estos vasoreceptores que están en la aurícula derecha, que son parte de mi reflejo de Banbridge, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Recuerden que un objetivo que tiene el reflejo de Banbridge, un objetivo, una respuesta es una respuesta que ocasiona el reflejo de Banbridge es la liberación de ADH. ¿Y la ADH qué hace? ¿Qué les dije que hace la ADH? Constricción arteriolar. Y acuérdense que el reflejo de Banbridge también ocasiona, ¿dónde? Vasodilatación, ¿en dónde? ¿Alguien recuerda el reflejo de Banbridge que me lo pueda decir para ver si estamos todos en el mismo canal? ¿Qué hace el reflejo de Banbridge? Que está dado por vasoreceptores de baja presión. Los leo. Ok, vasodilatación y taquicardia. ¿Dónde la vasodilatación? ¿Y dónde la vasoconstricción? Porque sí, vasodilatación renal, exactamente. Y taquicardia, que es el efecto del reflejo de Banbridge. ¿Sale? Y la vasoconstricción entonces se da sistémica. ¿Por qué? Pero principalmente, ¿por qué? Porque salió ADH. Acuérdense que también es un punto importante el ADH. ¿Y qué otra cosa hace el reflejo de Banbridge, que va por ahí? Liberación de, aparte del ADH, ¿qué libera? Péptido. ¿Cómo se llama el péptido que libera? Exactamente. Así es, Alejandro. Péptido natriurético auricular. Entonces, ojo, véanlo así. Si llega poca sangre a mi aurícula derecha, ¿están de acuerdo que la aurícula no va a decir, ay, llegó poquita, ahora tengo que sacar sodio? Pues no, porque el sodio es un encargado para regular el volumen. Si yo saco sodio, pierdo volumen. Entonces, el péptido natriurético auricular aquí está inhibido, no lo libera. ¿A quién sí libera? Al ADH, y me ocasiona esta constricción. Entonces, los vasoreceptores de baja presión responden a las presiones altas y viceversa. O sea, los vasoreceptores de baja presión, acuérdense, responden al retorno venoso. Responden, por eso se llaman así. Responden a presiones bajas. ¿Sí? Es decir, hablamos de que responden a la sangre venosa, por así decirlo. Ojo, no quiero que se confundan, porque tal vez por ahí va tu pregunta, Santiago. El reflejo de Banbridge, el vasoreceptor de baja presión, está respondiendo a dos cosas: o a que llegue mucha sangre a la aurícula y se llene fuerte, y entonces nota la dilatación de la aurícula, o responde a que llegue poquita sangre. Pero ambos son sangres venosas, entre comillas, si me permites decirlo así para que me entiendas. Por eso se llama receptores de baja presión. No es como que su nombre indique que se activan a baja presión. No se vayan a confundir. El vasoreceptor de baja presión es porque están respondiendo a presiones de sangre venosa, a presión venosa. Y los vasoreceptores de alta presión es porque responden a presión arterial. Pero ambos responden
a que aumente la presión o que baje la presión. Y actúan de manera correspondiente. Por ejemplo, aquí el valor receptor de baja presión, ¿qué es lo que sensa? Menor volumen auricular. ¿Por qué? Porque hay menor retorno venoso. Creo que eso queda claro, ¿no? Va aquí conectado. Entonces, si hay menor retorno venoso, llega menor volumen auricular, disminuye el péptido natriúretico auricular, porque para aquí quiero sacar sodio si tengo poco volumen, pero aumenta el ADH y por ende el ADH ayuda a esta vasoconstricción, ¿sí? Y entonces tengo a este protagonista de mi respuesta a la hemorragia. ¿Sale? Este es mi protagonista, es lo que hace. Ok, es que de repente se traba y como me escucho que se traba, me paro tantito. Voy a apagar mi video, tal vez si sirva. ¿Sale? El péptido natriúretico auricular, espérame tantito a que regrese mi internet. De un minuto a que regrese mi internet, porque como que se fue. Gadi, si me dejas activar mi micrófono de mi celular para terminar ya este punto y ya nada más hablo desde mi celular. Sí, claro, dame un segundo. Gracias. Ya, en teoría ahí me tendrían que... Uy, Sí, sí, se escucha. ajá, listo, ya, apagué el volumen de la computadora. Creo que ya me escuchan bien todos. Ahora sí, ya, ya para terminar este punto, ya casi acabamos. Por fin acabé a tiempo. Bendito Dios. Entonces, ¿qué hace el péptido natriúretico auricular? Lo dice, natriuresis. Hace pipí, o mejor dicho, hace sodio, ¿sí? Saca el sodio por la pipí. Uresis básicamente tiene que ver con ese efecto. Hacer, básicamente habla del efecto de orinar, ¿sí? De sacar el agua mediante el flujo sanguíneo renal y toda su filtración, ¿sí? Entonces, el péptido natriúretico auricular es un péptido, ¿sí? Que está siendo producido por la aurícula al final, ¿ok? Que va a producir la salida de sodio. Pero la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que con un volumen bajo, ya que el volumen me lo produce o me lo está proporcionando el sodio, ¿ustedes creen que con un volumen bajo yo voy a querer sacar sodio? Evidentemente no. ¿Sale? O sea, vaya, por si acaso lo están ahí confundiendo, quiero que quede claro, ¿no? Yo no quiero activar mi péptido natriúretico auricular porque no tengo volumen, porque es lo que estoy perdiendo, ¿sí? Volumen circulante efectivo. ¿Qué sí activo? La ADH. Entonces, ya tenemos aquí dos protagonistas. Para los receptores de alta presión, que son los más fáciles que yo creo que todos entendemos, los de baja presión, ya quedó claro que hablan de qué presión están sensando, presión arterial o venosa, pero me faltan quimiorreceptores periféricos. Si yo tengo un menor flujo sanguíneo, evidentemente tengo menor oxígeno. ¿Están de acuerdo todos con eso, no? A menor gasto cardíaco, por eso se llama shock hipovolémico, un estado de hipoperfusión. La perfusión es justamente la cantidad de oxígeno que llega al tejido. Baja el oxígeno, aumenta el CO2 y por ende disminuye el pH, ¿sí? Se crea más, acidótico, acidémico el ambiente, ¿sí? ¿Y qué pasa con mis quimiorreceptores periféricos? Acuérdense cuáles son. Ahora sí, ¿no? Las células glómicas o los glomus, como lo estaban mencionando por ahí, eh, el cuerpo carotídeo, el cuerpo aórtico, lo que van a estar ocasionando al final es una constricción venosa. Sale, aquí están ocasionando una vasoconstricción, que al final, ¿qué fue lo que les dije? Y vaya, no quisiera aquí como que regresarme a las diapositivas pasadas para que no se me trabe, pero recuerden, ¿no? Que mis quimiorreceptores, ambos, ya sea por disminución del oxígeno en los periféricos o disminución del pH, ¿sale? En los centrales, me generan vasoconstricción, ¿sí? Y si la hipoxia es muy severa, ¿qué quedamos que origina? Vasoconstricción más taquicardia, ¿no? O también llegan por acá, frecuencia cardíaca aumentada. ¿Se acuerdan? No sé si para recapitular ese punto del sistema respiratorio. Entonces tengo constricción venosa. ¿Qué pasa con esto?
Esto genera un mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial, ¿sí? Porque tengo mayor vasoconstricción, tanto arteriolar como venosa, mayor resistencia vascular periférica, sí, básicamente resistencias vasculares, y menor capacitancia venosa, ¿sí? Es decir, me permite que haya mucho mejor, flujo, no, mucho mejor presión para que llegue a perfundir a mejor, a todos lados, ¿no? Para que tenga un buen chorro de sangre, ¿sí? Pero también para que yo no permita, ojo, piénsenlo así, si yo tuviera una vasodilatación, imagínense que me estoy desangrando de mi dedito de mi mano derecha, mi dedito gordo, se me cortó mi dedito gordo. Imagínense que yo tengo vasodilatación en ese dedo gordo. ¿Están de acuerdo que va a aumentar el flujo? Yo no quiero que aumente el flujo aquí, para nada. Yo quiero que tenga una vasoconstricción para evitar la pérdida de sangre. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué otras cosas tengo? Evidentemente yo tengo la liberación de renina, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, insisto, estos temas se ven mucho más adelante, pero a menor volumen circulante efectivo. Ay, aquí lo hice muy feo. A menor volumen circulante efectivo, voy a borrar todo. Yo tengo, por ende, en conclusión, menor volumen circulante efectivo, acá está, acá arriba lo pongo en verde, me voy a bajar hasta acá porque tengo menor volumen, menor perfusión de mi riñón. Y al menor perfusión de mi riñón, mediante algunos mecanismos bien interesantes, se libera renina. Y entonces se crea el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué creen? Tengo dos cosas bien importantes aquí para ahorrar volumen. Entonces, yo quiero ahorrar volumen. ¿Cómo ahorro volumen, chicos? Ahora, ya les dije uno, péptido natriurético auricular. Lo voy a inhibir. Dos, aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Los leo? La aldosterona tiene un efecto en los túbulos renales que es meter sodio. ¿Sí? Es lo que les digo que van a ver más adelante, pero ahorita lo estamos ya, vaya, al final como es integración de exactamente, recaptura sodio, como es integración cardiovascular la tengo que agregar, sí, pero la van a ver mucho más a fondo, ¿no? Aldosterona, meto sodio, saco potasio. Y esto me ayuda a tener un volumen circulante otra vez efectivo. Con esto, si mi hemorragia la logro controlar. Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando la hemorragia la controlo? Cuando hago algún tipo de hemostasia, cuando hago algún tipo para evitar mi pérdida de sangre, pues entonces yo tengo tres cosas que suceden después de la hemorragia. Busco ganar más volumen. ¿Por qué? Porque con esto, chicos, el primer punto, esto que estoy hablándoles aquí, de vasoconstricción, mayor gasto cardíaco, estoy ayudando a mi corazón a que no pierda sangre, bueno, a mi sistema que no pierda sangre y ya. Estoy como que en la emergencia. Pero después de eso, yo tengo tres efectos. O me da sed, que esto se sensa en el hipotálamo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me da sed, chicos? Porque aumenta mi osmolaridad. Espero que eso lo recuerden. Tenemos ahí osmorreceptores en el hipotálamo que me están sensando que aumentó la osmolaridad. ¿Por qué aumentó la osmolaridad, chicos? Porque salió agua, ¿verdad? Salió agua, salió volumen, ¿sí? Y entonces estamos perdiendo pues una gran cantidad de líquido. Y por ende se concentra mucho más todo mi electrolito y mi osmolaridad aumenta. Me da sed. ¿Qué otra cosa puedo lograr? Conservar sal y agua. Ya les dije cómo conservar sal, cómo ahorrar volumen. El volumen, básicamente, cuando hablo de sal, es sodio, ¿no? ¿Cómo ahorro agua? Pues con la ADH, porque la ADH es mi hormona antidiurética, anti-pipí. O sea, no sé de qué otra forma decirlo, ¿no? Y un dato interesante, relleno transcapilar. ¿Qué pasa cuando yo libero mucha sangre? Pues busca, aquí lo voy a dividir en tres. Acá está mi volumen sanguíneo, ¿sí? Mi intersticio y mi volumen intracelular, ¿sí? Mi volumen intracelular. Bueno, del intersticio voy a pasar agua a mi volumen sanguíneo. Eso es lo que pasa, o eso es lo que significa relleno transcapilar. Por eso aquí tengo una imagen que me dice, cuando estoy normal, tengo una arteriola con una presión hidrostática adecuada. Acuérdense que la presión hidrostática es esa presión que ejerce un líquido ante una pared, en este caso nuestra pared arterial, o la pared venosa, no importa. Pero si yo pierdo líquido, pierdo presión hidrostática. Baja mi presión hidrostática. Vamos a vernos aquí en la arteriola de 60 a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede después? Cuando la hemorragia se compensa, ¿por qué se compensó? Porque pasé líquido o agua de mi intersticio a mi volumen intravascular, a mi espacio intravascular. Y lo pude compensar. De 40 subí a 50. Si esta hemorragia no la compenso,
va a comenzar a disminuir todo este proceso de compensación. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿se dan cuenta cómo tengo una respuesta primaria? Sí, o sea, mejor dicho, una respuesta de emergencia ante la hemorragia y después tengo una respuesta de restitución. Voy a restituir mi volumen. ¿Cómo? Pues tomo agua o conservo sal, conservo agua. Y aparte con mi relleno transcapilar. Es una medida bien interesante. Y repito, el relleno transcapilar es pasar líquido intersticial a, o mejor dicho, agua de líquido intersticial hacia el volumen intravascular. ¿Sale, vale? Entonces, con esto finalizamos la charla de integración cardiovascular. Espero que les haya gustado. Aquí como que algo se perdió mi imagen. Había un perrito que decía, si te preocupes, pues no estés preocupado. Si estás triste, no estés triste. Es muy sencillo. Espero que nada más hayamos recapitulado muchas cosas. Leo sus dudas, si es que existen algunas. Evaluamos las 4 respuestas, chicos. Espero que les haya gustado la charla y hayan entendido. Igual quedamos a sus órdenes. Quedo a sus órdenes para dudas próximas. Esperen la siguiente sesión con Eri. Está muy padre, ya viene Respi. Entonces, espero que todos aprovechen Respi. Hasta yo la voy a aprovechar. ¿Sí? Qué bueno que ya no están preocupados. Los quiero, se cuidan mucho. Y pues continuamos.